Mi suegra le transfirió todo su patrimonio a mi cuñada. Me indigné y mi marido me gritó. Mi madre se lo da a quien le da la gana. Yo les di 2 horas para largarse de mi casa. Me llamo Aurelia. Suelen decir que la suerte de una mujer depende de su marido, pero en mi caso, mi valía reside en mi resistencia y mi capacidad para sobrellevarlo todo. A mis 35 años, soy directora de proyectos en una empresa de interiorismo. Mi sueldo es suficiente para mantener a toda una familia de 3 generaciones en un chalet adosado de 3 plantas que compré con mi propio dinero antes de casarme. Suena impresionante, pero en realidad, mi vida es una lucha constante contra las facturas. Y algo aún más pesado: el machismo, sin responsabilidad de mi marido, Leandro, y la severidad y el favoritismo hiriente de mi suegra, Casilda. Mi viejo coche utilitario apenas había entrado por la puerta del garaje cuando el reloj marcó las 7:30 de la tarde. En la mayoría de los hogares, la cena ya estaría servida, y las familias reunidas viendo el telediario. Para mí, la batalla con la cocina apenas comenzaba. Abrí la puerta. La casa, espaciosa y que yo misma había dejado impecable el fin de semana, ahora estaba silenciosa y fría. Casilda estaba sentada en el salón, jugueteando con las cuentas de un rosario mientras sus ojos estaban fijos en la pantalla del televisor, que emitía una empalagosa telenovela turca. Me lanzó una mirada por encima de sus gafas de leer, una mirada desprovista de cualquier calidez, como si yo fuera la empleada del hogar que llegaba tarde a su turno. «Ya has vuelto. Pensaba que hoy te quedabas a dormir en la oficina», dijo Casilda con una voz monótona. Sus palabras, ni duras ni suaves, tenían el peso suficiente para derrumbar todo el cansancio que había intentado reprimir desde el trabajo. Forcé una sonrisa y respondí con la mayor dulzura posible. «Sí, la reunión se ha alargado un poco. El nuevo proyecto está en una fase crítica. Lo siento, mamá, voy a la cocina ahora mismo». Leandro, mi marido, aún no había llegado. Leandro trabajaba como comercial autónomo. Su trabajo era inestable, pero siempre se las arreglaba para aparentar la agenda de un gran empresario y así evitar las tareas domésticas. Su contribución económica era mínima, pero exigía una autoridad patriarcal absoluta en casa. Aunque yo hiciera la compra y cocinara, si se me olvidaba esperarle para cenar, se quejaba de que no sabía cuidar del hogar ni valorar la importancia de la cena familiar. A veces me daban ganas de gritar, pero me contenía por mantener la paz en casa. Rápidamente, me lavé las manos y me puse un delantal ya descolorido. En mi mente repasé el menú más rápido posible: una sopa de costillas para entrar en calor, lomo de cerdo en adobo y unas espinacas salteadas con ajo y piñones. Platos sencillos, tradicionales, pero que debían ser nutritivos y del gusto de Casilda. Ella era extremadamente exigente con la comida. El chisporroteo de la carne en la sartén, el borboteo del agua hirviendo, todo sucedía a un ritmo frenético, como en una carrera. El aroma comenzó a extenderse por la casa, y me sentí un poco mejor. Cada vez que cocinaba, sentía que tenía el control de algo, que no estaba siendo controlada por otros. Al menos sabía que me estaba esforzando al máximo. A las 8:15, justo cuando sacaba la olla del fuego, sonó el timbre. Era Leandro. Entró en casa con aire cansado, pero su cansancio no era como el mío. Mi cansancio estaba hecho de sudor, de la presión por alcanzar los objetivos de ventas, de las facturas de la luz. Su cansancio era el de tener que interpretar el papel de un hombre importante. «¿Por qué estás cocinando ahora?», fue lo primero que me dijo, sin un hola. Una recriminación directa. Se quitó la corbata y la tiró en el sofá en lugar de colgarla en una percha. Me sequé las manos en el delantal. Mi voz sonaba tranquila, casi sin alma. «Llegué a las 7:30. Acabo de terminar. Lávate las manos y ven a cenar, que está caliente». Casilda apagó el televisor y se levantó. «Venga, a comer de una vez. Si tengo que esperar a Aurelia, me muero de hambre. Por muy ocupada que estés con el trabajo, tienes que saber organizarte, con una casa, un marido y un hijo, y tú siempre obsesionada con estar fuera». Las palabras de Casilda fueron como un alfiler clavándose directamente en mi corazón. Siempre insinuaba que mi trabajo era innecesario, que mi lugar estaba en casa, cuidando de la familia. No sabía que si yo no me deslomara para ganar dinero, esta casa y esta apariencia de respetabilidad se habrían derrumbado hace mucho tiempo. Leandro no era capaz de pagar el colegio del niño, las medicinas de su madre o la reparación de la gotera del tejado del año pasado. Todo lo pagaba yo. La cena transcurrió en un ambiente tenso. Tuve que comer mientras escuchaba a Casilda hablar sin parar de Ivana, mi cuñada. Ivana se acababa de divorciar, era caprichosa y llevaba años viviendo por su cuenta. He pensado que Ivana podría venirse a vivir aquí una temporada. Acaba de pasar por una ruptura y necesita el cuidado de su madre. Y tú, Aurelia, tienes que ser comprensiva con ella.
Ivana es mucho más frágil que tú, dijo Casilda, enfatizando la palabra frágil como si fuera un cumplido para su hija. Tragué el bocado con dificultad. Un mal presentimiento crecía en mi interior. ¿Ivana frágil? Solo era frágil ante el trabajo y la responsabilidad. Para exigir sus derechos y menospreciar a los demás, era más fuerte que nadie. Claro, aún queda una habitación libre. Si Ivana necesita un sitio donde quedarse, que venga, respondí con firmeza, aunque sentía un nudo en el estómago. En esta casa, la segunda planta tenía nuestro dormitorio y el de Casilda. En la tercera planta había un trastero y una pequeña habitación que yo había convertido en mi despacho, el lugar donde podía terminar proyectos urgentes y aceptar trabajos extra como freelance para ahorrar un fondo para el futuro de mi hijo. Era mi único espacio privado en esta casa compartida. Al ver que yo aceptaba, Leandro enseguida se subió al carro. Claro que sí, es lo que tienes que hacer. Tienes que ser un poco más generosa. Si Ivana viene, mamá tendrá compañía, y tú te librarás de algunas tareas menores. Por cierto, mañana mismo organiza tu despacho. Ivana necesita un espacio tranquilo para descansar. Dejé caer los cubiertos. El ligero tintineo contra el plato de porcelana resonó en el silencio. Todo dentro de mí se congeló. Ceder mi despacho significaba que me arrebatarían mi último refugio. ¿Qué has dicho? Ese despacho es donde trabajo para ganar dinero extra y mantener esta casa. ¿Y me pides que se lo ceda a Ivana para que descanse? No pude ocultar mi indignación. Leandro frunció el ceño. Su habitual aire de superioridad apareció de nuevo. ¿Qué dices? Eres su cuñada. Tienes que ceder por ella. Además, puedes trabajar en el salón. Nadie te lo prohíbe. Ivana es delicada. No puede estar en un ambiente ruidoso. Ya está decidido, no discutas. Casilda se unió al instante, dejando caer sus cubiertos con un golpe seco. Leandro tiene razón. ¿Qué clase de trabajo tienes que te pasas el día pegada al ordenador sin atender a tu familia? Esa habitación será para Ivana. Y si no te parece bien, no te quejes si me pongo seria. Miré a Leandro. El hombre del que una vez me enamoré se había convertido en una sombra de cobardía y egoísmo. Evitó mi mirada, concentrándose en coger un trozo de carne del plato. Comprendí que la batalla había comenzado. No solo querían quitarme la habitación, querían arrebatarme mi independencia y mi respeto. Esbocé una sonrisa tan fría que me heló hasta los huesos. De acuerdo, lo entiendo. Limpiaré la habitación. Pero Leandro, a partir de ahora, todos los gastos de la casa, incluida la comida de Ivana y su hijo, tendréis que compartirlos tú y mamá de forma clara conmigo. Cedo la habitación, pero no la carga financiera. Yo también necesito descansar después del trabajo. El repentino cambio en mi tono de voz los dejó a ambos desconcertados. Normalmente, yo solo cedía y trabajaba en silencio. Hoy, me había revelado. ¿Por qué te pones a hacer cuentas con tu propia familia?, murmuró Leandro. No es hacer cuentas, es ser justa, repliqué. Si quieres que pierda mis ingresos extra, tienes que compensarlo. Eres un hombre, debes asumir tu parte. Leandro no dijo nada más, pero supe que la semilla de la discordia se había sembrado esa noche. La cena se alargó, pero yo ya no le encontraba sabor a nada. Miré al techo, donde se encontraba la pequeña habitación que pronto sería ocupada. En mi mente, un nuevo plan frío y detallado comenzaba a tomar forma. Esta casa la compré con mi dinero. La escritura está a mi nombre. He aguantado demasiado. Era hora de proteger lo que era más importante para mí. Recogí los platos, sin la ayuda de nadie. Leandro subió a la habitación a mirar el móvil. Casilda continuó viendo su telenovela. La cocina, como siempre, era mi dominio exclusivo. El sonido del agua corriendo por el fregadero lavaba la grasa de los platos, y con ella, las amarguras que acababa de tragar. No lloré. No era débil. Las lágrimas no resuelven nada. Esa noche, me acosté junto a Leandro. Él ya dormía profundamente, roncando acompasadamente. Abrí mi viejo portátil. La tenue luz de la pantalla se proyectaba en el techo. Empecé a revisar todos los gastos, ingresos y activos. Creé una hoja de cálculo detallada hasta el último céntimo, desde nuestros ahorros conjuntos en el banco hasta los seguros de nuestro hijo. A Leandro nunca le habían interesado estas cifras, solo le importaba la apariencia de prosperidad. También empecé a investigar de nuevo los procedimientos legales relacionados con la casa. Necesitaba asegurarme de que no había ninguna laguna en mi única propiedad. La casa la había comprado con el dinero de la herencia de mi abuela antes de casarme. Recordé el día en que Casilda dijo: Aurelia es muy capaz. Se ha comprado una casa ella sola, pero ahora que está casada con Leandro, la casa es de los dos. En aquel momento asentí por amor e ingenuidad. Ahora debía protegerla. No era solo una propiedad, era el futuro de mi hijo y mi libertad.
Mi plan constaba de 3 pasos. 1. Asegurar las finanzas. Retirar todos nuestros ahorros conjuntos. Sabía que Leandro era un derrochador. 2. Recopilar pruebas. Grabar cada comportamiento abusivo, cada palabra hiriente, y especialmente, cada pérdida financiera causada por Leandro e Ivana. 3. Proteger mi propiedad. Reforzar la documentación legal de la casa. A la mañana siguiente, me desperté con ojeras, pero con la mente más clara que nunca. Me preparé un café solo y miré por la ventana. Ya no me sentía agotada por la sumisión. Estaba agotada de fingir. A partir de hoy, viviría para mí y para mi hijo. En esta guerra silenciosa, yo sería la vencedora. No quería venganza, solo quería justicia. Y para conseguir justicia, tenía que actuar. La mudanza de Ivana fue tan rápida y caótica como un huracán inesperado. Acababa de llegar del trabajo, sin siquiera haberme cambiado la ropa de oficina, cuando me encontré con una montaña de equipaje en medio del salón. Eran todo maletas de marca, bolsos, zapatos y cajas de cosméticos. El penetrante olor a perfume era tan intenso que eclipsaba el aroma de la cena que se cocinaba en la cocina. Ivana, mi cuñada, estaba sentada cómodamente en el costoso sofá que yo había comprado a plazos, con la cara cubierta de maquillaje y los dedos deslizándose por la pantalla de su móvil, sin dignarse a levantar la vista. Su hijo, Theo, un niño de 5 años algo regordete, usaba mi mando de la televisión como si fuera un coche de juguete. «Ah, ya has llegado, Aurelia. ¿Por qué no avisaste? Así habría recogido un poco mis cosas para que no estorbaran», dijo Ivana con un tono afectado, pero sus palabras llevaban una clara intención de reproche. Me quedé quieta en el umbral, conteniendo la rabia. «Ivana, aquí no tenemos servicio doméstico. Yo también acabo de llegar de trabajar. Tus cosas las recoges tú. Esto es el salón». Casilda salió de la cocina con una tetera en la mano. Intervino de inmediato, con una mirada cariñosa hacia su hija. «Aurelia, ¿por qué le hablas así a tu cuñada? Acaba de llegar, está cansada. Como cuñada mayor deberías ser comprensiva y ayudarla. No pasa nada porque las cosas se queden ahí un rato. Anda, ve a hacer la cena. A Ivana le gusta la comida elaborada, acuérdate de cocinar algo bueno». Miré a Casilda. Estaba defendiendo a Ivana abiertamente, sin disimulo. Ivana se había divorciado por su derroche y su pereza. Ahora, era considerada la frágil que necesitaba los cuidados de la persona que sostenía a toda la familia. «Mamá, yo también acabo de terminar una jornada laboral de 10 horas y tengo que hacer la cena para todos. No tengo tiempo de recoger las cosas de Ivana», dije sin rodeos. Mi paciencia se estaba agotando. Leandro apareció. Acababa de ducharse, llevaba una camiseta nueva y tenía un aspecto fresco y relajado. «Aurelia, ¿qué te pasa? Ivana es mi hermana. Acaba de llegar. Deberías estar contenta. Son solo unas pocas cosas. ¿Por qué armas tanto escándalo? Ve a hacer la cena. Ya le diré a Ivana que lo recoja después». Ivana se abrazó al brazo de Leandro, haciéndose la víctima. «Leandro, si a mi cuñada no le gusto, me voy. Solo quería un lugar tranquilo para leer y pensar en mi nuevo trabajo. He oído que el despacho de Aurelia en la 3ª planta es muy bonito, con una ventana que da al jardín. Me gustaría usar esa habitación». Antes de que pudiera reaccionar, Casilda continuó, como si fuera un guión preparado. «Eso es, Ivana tiene razón. Aurelia, desaloja tus cosas del despacho de la 3ª planta. Esa habitación será para Ivana. Tú ya trabajas todo el día en la oficina. En casa lo que tienes que hacer es descansar. ¿Para qué necesitas un despacho? El lugar de una mujer es la cocina». Al oír a Casilda sentí que la sangre me subía a la cabeza. Ese despacho lo había construido con mi propio esfuerzo. Cada estantería, el escritorio, cada enchufe, lo había elegido y montado yo misma. Era el lugar donde ganaba el dinero para pagar el colegio del hijo de Casilda, para comprarle sus vitaminas, para mantener esta fachada de familia. Y ahora, querían arrebatármelo descaradamente. Esa habitación es mi lugar de trabajo, no un spa. La necesito para ganar dinero. Mamá, Leandro, ambos sabéis perfectamente que sin mis ingresos extra, esta familia no podría cubrir todos los gastos. Intenté mantener la voz firme. Leandro se encogió de hombros, con una indiferencia aterradora. «Ya te lo he dicho, puedes trabajar en el salón, no es que hagas nada secreto. Ivana necesita su propio espacio. Ya está decidido, no insistas más. Estoy cansado». Leandro me dio la espalda y subió las escaleras. Su actitud fue la gota que colmó el vaso para mí. Ivana sonrió victoriosa, la sonrisa del que gana sin luchar. «Gracias, mamá». «Gracias, Leandro. Aurelia, por favor, date prisa en recoger. Necesito usar la habitación esta misma noche», me dijo con una dulzura fingida. Sabía que discutir era inútil.
Eran una alianza, 3 contra 1, pero mi paciencia no era debilidad, era preparación. De acuerdo, la recogeré, respondí secamente. Pero la recogeré a mi manera. Ivana, recuerda que esa habitación es mi espacio de trabajo, no un trastero. Por favor, cuida mis cosas. Si algo se pierde o se estropea, te haré pagarlo. Ivana se echó a reír, una risa estridente. Qué calculadora eres, cuñada. He venido a descansar, no a preocuparme por las tareas de la casa. No te preocupes, solo la usaré para mirar el paisaje y cuidarme la piel. No dije nada más. Subí directamente a la tercera planta y abrí la puerta de mi querida habitación. Allí había pasado cientos de noches en vela terminando proyectos, aprendiendo nuevas habilidades. Era mi tesoro de conocimiento e independencia. Empecé a ordenar, pero no para mudarme. Empecé a clasificar, saqué todos los discos duros externos, los documentos confidenciales de la empresa, mis cuadernos de notas importantes. Lo guardé todo en una pequeña caja de metal, la cerré con llave y la escondí en mi armario. Lo único que dejé fueron algunos libros viejos, una impresora y el escritorio vacío. Esa noche, tuve que volver a la cocina. En la mesa de la cena estaban Ivana y Teo. Ivana apenas comió. Se dedicó a hacer fotos de la comida para publicarlas en redes sociales con el pie de foto. Qué bien se está en casa de mamá, cuidándome. Y con una cuñada tan apañada. Leí ese texto y la sangre me hirvió. Ivana me estaba utilizando abiertamente, convirtiendo mi esfuerzo en una herramienta para su postureo. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en todo. El comportamiento de Leandro y Casilda no era solo una falta de respeto, era un expolio. Querían quebrar mi voluntad de ser independiente, convertirme en una esposa y nuera que solo se dedicara a la cocina y a servirles. Leandro, mañana voy a sacar el dinero de la cuenta de ahorros conjunta y lo pondré en una cuenta para el niño. Deberías quedarte algo para tus gastos, le susurré a Leandro mientras dormía profundamente. Sí, encárgate tú. Confío en ti, murmuró entre sueños. Su confianza en mi gestión del dinero era precisamente la debilidad que iba a explotar. Sabía que si no actuaba de inmediato, Ivana lo convencería para sacar todo el dinero e invertirlo en alguna de sus locas ideas. Tenía que proteger el futuro de mi hijo antes de que fuera demasiado tarde, y eso haría a la mañana siguiente. Tal y como esperaba, después de una semana con Ivana y Teo, mi casa de 3 plantas se había convertido en un auténtico campo de batalla. Se suponía que Ivana había venido a descansar y a investigar un nuevo trabajo, pero en realidad dormía hasta las 11 de la mañana, y al levantarse, se dedicaba a navegar por internet, ver series y hablar por teléfono. No movía un dedo para nada. Teo, su hijo, era un torbellino de travesuras. Rompía los periódicos, pintaba en las paredes del salón, derramaba refrescos por el suelo. Cuando volvía del trabajo y veía ese panorama, se me encogía el corazón. La planta baja, de cuya pulcritud siempre me había enorgullecido, ahora estaba llena de zapatos tirados por todas partes y juguetes esparcidos. El pequeño escritorio en una esquina del salón, que había tenido que habilitar como mi lugar de trabajo temporal, estaba ahora cubierto de bolsos y cosméticos de Ivana. No podía trabajar. Ivana, ¿puedes por favor guardar tus cosas en tu habitación de la tercera planta? Estás ocupando todo mi espacio de trabajo, dije. Mi voz delataba el cansancio y la frustración. Ivana levantó la vista, con una expresión de sorpresa, como si acabara de decir algo completamente absurdo. ¡Ay, ya empieza otra vez mi cuñada! Por unas pocas cosas, qué exagerada. Trabajas con un ordenador, no necesitas una mesa tan grande. Solo lo he dejado ahí un momento. Por cierto, Aurelia, ¿has visto mi pintalabios de Chanel? El tono 999? Lo dejé en esa mesa. Suspiré, casi agotada. Tenía que lidiar con mi trabajo fuera y luego, en casa, ser la sirvienta no remunerada de la familia de mi marido. No he tocado tus cosas. Búscalas tú. ¿Habéis comido ya? ¿Ha comido algo, mamá? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Mamá ha tomado un batido de proteínas. Yo no he comido. Estoy a dieta y no quiero comer cualquier cosa precocinada. Aurelia, ¿qué vas a hacer de cena esta noche? Algo bueno, por favor. Últimamente cocinas cosas muy sosas. No me apetece. Leandro también se ha quejado. Ivana habló con total naturalidad, como si yo fuera su chef personal. Tragué mi ira y me dirigí a la cocina. Tenía que preparar la cena para 4 personas. Leandro, Casilda, Ivana y yo. Pero no podía gastar a mi antojo. Desde que Ivana había llegado, Leandro había reducido discretamente su aportación a los gastos del hogar, alegando dificultades en el trabajo. Creía que yo no me daba cuenta, pero yo llevaba un registro detallado de cada ingreso y gasto. Hoy decidí cocinar merluza en salsa verde y brócoli salteado con ajo.
Ambos platos eran frescos, nutritivos y no demasiado caros. Mientras preparaba la mesa, el aroma se extendió. Leandro llegó. Al oler el pescado, su expresión se relajó un poco, pero en cuanto se sentó a la mesa, Casilda empezó. Probó un trozo de pescado y frunció el ceño. «¿Merluza? ¿Por qué no compras rodaballo o lubina en lugar de este pescado? Se deshace todo. Dices que ganas dinero, pero las comidas familiares siempre son tan frugales». Ivana se sumó de inmediato, dejando caer los cubiertos de forma dramática. «Es verdad, mamá. Esto no se puede comparar con el salmón. Aurelia, no es por ser quisquillosa, pero necesito reponer fuerzas y levantar el ánimo. Con esta comida, ¿cómo voy a tener energía para hacer grandes cosas?» Leandro también me miró, con un tono algo brusco. «Aurelia, la verdad es que pareces un poco tacaña. Ivana tiene razón. Eres directora de proyectos. Ganas más que yo. Y mira la cena que nos pones. ¿A qué estás jugando?» Los miré en silencio a los tres. Observé su forma de hablar, su desprecio por mi esfuerzo. Había trabajado sin descanso durante 10 horas, había vuelto a casa bajo la lluvia y me había metido en la cocina sin apenas respirar. Y lo que recibía a cambio eran críticas e insultos. ¿De dónde saco el dinero para comprar salmón o lubina? Hablas muy bien, ¿por qué no lo compras y lo cocinas tú? No pude contenerme más. Mi voz temblaba de ira. Leandro se puso serio al instante. ¿Qué has dicho? ¿Te atreves a contestarle a mi madre y a mí? Eres mi mujer. Tienes que saber cómo administrar. Si andas contando cada céntimo, esta casa nunca prosperará. Cuento cada céntimo porque soy la única que lo hace en esta casa. Me levanté de golpe. No quería seguir discutiendo. Mamá, Leandro, Ivana, seguid comiendo vosotros. Yo ya no tengo apetito. Me encerré en mi habitación, dando un portazo. Oí los susurros de Casilda e Ivana en el salón, y la risa burlona de Ivana. Sabía que estaban hablando mal de mí, disfrutando de haberme acorralado. Me dejé caer al suelo, con la cabeza dándome vueltas. Recordé los primeros años de matrimonio, cuando creía que el amor me ayudaría a superar cualquier dificultad. Ahora, solo veía egoísmo y aprovechamiento. No me veían como una esposa o una nuera. Me veían como una máquina de hacer dinero y una sirvienta. Inmediatamente, cogí el teléfono y llamé a mi mejor amiga, que es abogada. Necesitaba consejo legal. «Inés, necesito tu ayuda. Revisa la documentación legal de mi chalet en la calle X. Quiero asegurarme de que es propiedad mía y no puede ser disputada». Inés, al oír mi voz tensa, me preguntó qué pasaba. Le conté a grandes rasgos la situación con Casilda, Leandro e Ivana. «Tranquila, Aurelia. Recuerdo perfectamente que esa casa estaba a tu nombre antes de casarte, y tienes pruebas de que el dinero de la compra provenía de la herencia de tu abuela. Legalmente, es un bien privativo tuyo, no un bien ganancial del matrimonio. No te preocupes en absoluto», me tranquilizó Inés. «Pero, Aurelia, creo que deberías tener un plan claro. No sigas aguantando». Al colgar, me sentí mucho más tranquila. Al menos, tenía algo que proteger. Esa casa era mi escudo, mi última armadura. Esa noche, volví a mi hoja de cálculo. Empecé a registrar meticulosamente cada uno de sus comportamientos indebidos. La pereza de Ivana, los recortes de gastos de Leandro, el favoritismo de Casilda. Anoté las fechas, los lugares y sus palabras hirientes. Esto no era un acto de venganza, era recopilación de pruebas. Si algún día tenía que ir a juicio, necesitaría todo esto. También empecé a cambiar mi estrategia de comunicación. Dejé de intentar complacerlos. Solo haría lo necesario y lo que me correspondía por responsabilidad. Dejaría de limpiar el desastre que Ivana y su hijo creaban. Dejaría que sufrieran las consecuencias de su propia pereza y desorden. A la mañana siguiente, me levanté temprano, me preparé un bol de cereales y desayuné en mi habitación. Ivana y Teo seguían durmiendo. Salí para el trabajo antes de lo habitual. Al salir vi a Casilda recogiendo a regañadientes el desorden del salón. Me miró con fastidio. «Aurelia, ¿por qué no recoges antes de irte a trabajar?», me recriminó. Sonreí, una sonrisa que nunca me había atrevido a mostrarle. «Mamá, las cosas de Ivana que las recoja ella, ¿no? Tengo una reunión urgente y no puedo llegar tarde». «Con su permiso». Me fui, dejando atrás las quejas de Casilda. Era la primera vez que me negaba a asumir una responsabilidad que intentaban endosarme. La sensación fue liberadora, como si me hubiera quitado un peso invisible de encima. Mi vida, a partir de ahora, ya no estaría controlada por las expectativas irrazonables de la familia de mi marido. 15 días después de la llegada de Ivana, decidí hacer un último intento, un último gesto de buena voluntad para ver si las personas podían cambiar. Quizás era yo la que estaba demasiado tensa, o quizás no había sido lo suficientemente diplomática.
Esa idea rondaba en mi cabeza. El sábado por la mañana, me levanté a las 5 para ir al mercado. Compré los mejores ingredientes para preparar un cocido madrileño tradicional. Era un plato que a todos en casa, especialmente a Casilda y Leandro, les encantaba. Quería demostrarles que no era tacaña ni calculadora, sino que simplemente me enfrentaba a una realidad financiera. Pasé 3 horas cocinando a fuego lento, añadiendo cada ingrediente en su momento justo. El aroma del chorizo, la morcilla y el hueso de jamón llenó la casa de un calor acogedor. Creía que nadie podría criticar un plato de cocido caliente, hecho con tanto esmero. A las 8 de la mañana ya tenía todo preparado: la sopa humeante, los garbanzos tiernos, la carne, las verduras. 4 platos abundantes. Casilda se levantó primero. Bajó a la cocina y al ver la mesa puesta, su rostro se relajó un poco. «Vaya, Aurelia, hoy has hecho cocido. Al menos sabes variar el menú». Sonreí. «Sí, mamá, llevo desde primera hora». «Come, que está caliente». Leandro bajó también y se sentó directamente a la mesa. Probó una cucharada de sopa. «Está bueno, Aurelia. Hacía mucho que no comía tu cocido». Su cumplido, aunque breve, me hizo sentir que el esfuerzo había merecido la pena. «¿Y Ivana?» «Llama a Ivana y a Teo para que bajen a comer. El cocido hay que comerlo caliente», dije. Leandro frunció el ceño. «Ivana está durmiendo». «Déjala tranquila. Come tú, ya comerá ella». Miré el reloj. Eran casi las 9 de la mañana. Ivana seguía durmiendo en mi antiguo despacho. Negué con la cabeza, pero no dije nada. Leandro y yo terminamos de comer y recogimos la mesa. Casilda, después de comer, empezó con sus críticas. «El cocido está bueno, pero, Aurelia, deberías aprender de Ivana a dormir más. Trabajas demasiado. No necesitas demostrar que eres tan hacendosa». Me quedé en silencio. Sabía que, hiciera lo que hiciera, Casilda siempre encontraría algo que criticar de mí y algo que alabar de su hija. A las 11 de la mañana, mientras yo trabajaba con mi portátil en el salón, Ivana bajó las escaleras con aire perezoso, despeinada y en pijama. Teo la seguía, con la cara manchada de galletas. «Aurelia, ¿hay algo de comer? Tengo hambre. Y por cierto, esa habitación de la tercera planta es un horno. No he dormido nada bien», se quejó. Señalé la olla de cocido que aún estaba en la cocina. «He hecho cocido esta mañana. Sírvetelo tú. Caliéntalo si lo quieres caliente». Ivana entró en la cocina y miró la olla con una mueca de asco. «¿Cocido? ¿Quién come cocido a estas horas? El caldo estará agrio. Y además, Aurelia, deberías saber que estoy intentando mantener la línea. ¿Cómo voy a adelgazar comiendo esta bomba de grasa?» Sentí como si un fuego me quemara por dentro. Me había levantado antes del amanecer. Había cocinado durante horas. Había limpiado. Y todo para recibir esa respuesta. «Ivana, para que te quede claro, he pasado 3 horas cocinando para toda la familia. Este cocido no está agrio. Está hecho a fuego lento. Si no quieres comerlo, puedes cocinarte otra cosa, pero no seas tan maleducada». Intenté mantener la calma, pero mi voz se había vuelto gélida. Ivana se rió con desdén. Cogió un cucharón, probó un poco de caldo y lo escupió de inmediato, con una expresión de asco exagerada. «¡Puah! ¡Qué sabor más fuerte!» «De verdad, Aurelia, cocinas sin ningún cariño. Lo siento, pero no puedo tragar esto». Y dicho esto, golpeó el cucharón contra la olla con fuerza. El golpe no volcó la olla, pero salpicó el caldo caliente, manchando mi delantal. Aunque no me quemé, sentí como si me hubieran arrojado un cubo de agua fría a la cara. O mejor dicho, una bofetada a todo mi esfuerzo, mi paciencia y mi amor propio. «¡Ivana!», grité. Era la primera vez que levantaba la voz en esa casa. Casilda entró corriendo desde el salón. Al ver la escena, en lugar de regañar a Ivana, se volvió hacia mí. «Aurelia, ¿por qué le gritas a tu cuñada? Si no quiere comer, pues no come. ¿Por qué te pones así? Si cocinas mal, tienes que aceptar las críticas». Ivana, junto a Casilda, sonreía con aire desafiante. «Eso es, Aurelia. Admítelo. Es lo que pasa por ser tan tacaña y no comprar ingredientes de calidad». Ese acto, el de golpear el cocido, fue la gota que colmó el vaso. Los miré a los tres, vi cómo se unían para humillarme, y de repente me di cuenta de algo terrible. Mi amabilidad, mi generosidad, mi paciencia, no solo no eran apreciadas, sino que eran consideradas estupidez, una debilidad de la que se aprovechaban para pisotearme. Ya no sentía tristeza ni decepción, solo un frío aterrador que se apoderaba de mi alma. «De acuerdo. Ya lo he entendido», dije, con una calma espeluznante. Me quité el delantal y lo tiré al fregadero. «A partir de ahora, no volveré a cocinar para nadie más que para mi hijo. Ivana, si quieres comer, cocínate tú».
Mamá, Leandro. Recordad que si yo he mantenido esta casa no ha sido por obligación sino por afecto, y cuando el afecto se acaba, la obligación también. Me di la vuelta y subí a mi habitación. Leandro intentó decir algo pero lo ignoré. Entré y cerré con llave. No quería oír ni una palabra más de ellos. Me senté en mi improvisado escritorio y abrí el portátil. Empecé a buscar servicios de comida a domicilio, restaurantes cercanos, aplicaciones para pedir comida. Calculé los costes y decidí que solo cocinaría para mí y mi hijo. El resto del tiempo, usaría el dinero que ganaba para comprar comida de calidad para él. Mi plan de contraataque ya no estaba en fase de preparación. Había pasado a la fase de ejecución. Abrí mi hoja de cálculo financiera. El día anterior, había retirado los 30,000 euros de la cuenta de ahorros conjunta y los había ingresado en una cuenta separada a mi nombre, con mi hijo como beneficiario. En la cuenta conjunta, solo dejé 200 euros. Sabía que Leandro no lo comprobaría. Estaba demasiado ocupado con su apariencia. Empecé a buscar información sobre la empresa de Zoraida, la exnovia de Leandro, de cuya existencia me había enterado por un viejo mensaje de texto. Sabía que Zoraida era una mujer ambiciosa y que Leandro estaba cayendo poco a poco en su trampa. No iba a detenerlo. Dejaría que cavaran su propia tumba. La amabilidad había fracasado. Ahora era el turno de la frialdad y la razón. Desde el momento en que Ivana golpeó el cocido, decidí que no podía cambiar a la familia de mi marido, pero sí podía cambiar mi propia vida. Y para ello, tenía que deshacerme de estas cargas innecesarias. Mi operación de limpieza se llevó a cabo en silencio y de forma metódica. Trasladé todos mis documentos importantes y mi equipo de trabajo del antiguo despacho a un pequeño trastero en el sótano, un lugar al que nadie prestaba atención. Lo cerré con llave y lo convertí en mi base secreta, sin decírselo a nadie. Después de anunciar que dejaba de cocinar, la casa se sumió en el caos. Casilda se quejaba, pero no sabía cocinar platos tan elaborados como los míos. Ivana era un desastre en la cocina. Solo sabía pedir comida cara a domicilio. Leandro, frustrado, empezó a comer fuera más a menudo. Los gastos del hogar se dispararon, mientras yo mantenía un presupuesto estricto solo para mi hijo y para mí. La tensión aumentó cuando Ivana, después de más de medio mes de holgazanear, empezó a pedir dinero. Una noche, mientras trabajaba en el sótano, oí una fuerte discusión en la segunda planta. Inmediatamente, encendí las cámaras de seguridad que había instalado discretamente, y que, por supuesto, pagaba y gestionaba yo. Leandro, tienes que ayudarme. Mi proyecto de cosmética orgánica está a punto de arrancar, pero necesito capital. Solo 20,000 euros. Te prometo que en 3 meses recupero la inversión y te doy la mitad de los beneficios. La voz de Ivana era suplicante, pero llena de una arrogancia desmedida. Leandro parecía dudar. 20,000 euros. Aurelia y yo solo tenemos 30,000 en la cuenta conjunta. Ya te dije que ese dinero es para emergencias, para pagar el bachillerato del niño. ¿Y si sale mal? ¿Salir mal? ¿No confías en mí? Soy una mujer de negocios. Además, Aurelia gana mucho dinero. Ya lo recuperará. Eres mi hermano. Tienes que ayudarme. Si yo me hago rica, tú también te beneficiarás. Ivana se hizo la víctima y luego se dirigió a Casilda. Mamá, díselo a Leandro. Me prometiste que me ayudarías. Casilda suspiró, pero inmediatamente se volvió hacia Leandro. Leandro, tienes que ayudar a tu hermana. Es mi hija. Aurelia tiene dinero, es directora. Si pasa algo, ella puede solucionarlo. Hijo, tienes que ser fuerte. No dejes que tu mujer controle toda la economía. Al oír eso, sentí una conmoción. Casilda no solo era parcial, sino que estaba empujando deliberadamente a Leandro al peligro, usándome a mí como red de seguridad. La discusión duró media hora. Finalmente, Leandro cedió. Está bien, está bien. Le diré a Aurelia que necesito el dinero para mi trabajo y sacaré los 20,000 euros. Ivana, prométeme que si esto fracasa, tú asumirás la responsabilidad. Tranquilo, hermano. Te lo devolveré con intereses, exclamó Ivana, radiante de alegría. Apagué la cámara, con una ira fría recorriéndome. Leandro no solo era un cobarde, era un mentiroso. Había decidido sacar la mayor parte de nuestros ahorros sin consultarme, solo por su ego y su ceguera hacia su hermana. Por suerte, yo me había adelantado. Los 30,000 euros ya estaban a salvo en la cuenta de mi hijo. A la mañana siguiente fui a trabajar como si nada. Por la tarde recibí un mensaje de Leandro. He sacado 20,000 euros de la cuenta conjunta para invertir en un gran proyecto. No te preocupes, dará beneficios rápidos. Soy un hombre, necesito hacer grandes cosas. Este mes, encárgate tú de los gastos, ya te lo compensaré. Leí el mensaje y sonreí con amargura. Mentía descaradamente. No solo mentía, sino que me recortaba los gastos sin pudor. Le respondí con un mensaje muy corto.
De acuerdo, yo me encargo. Si haces grandes cosas, que te salgan bien. Buena suerte. Inmediatamente, llamé al banco para solicitar un bloqueo temporal de la cuenta conjunta, que solo tenía 200 euros, alegando una posible brecha de seguridad. No quería que viera el saldo real en ese momento. Quería que confiara en su plan. Volví a casa. Todo seguía siendo un caos. Ivana estaba en su habitación, probablemente soñando con su futuro como empresaria de cosmética. Casilda veía la televisión tranquilamente. Leandro llegó a casa con aspecto tenso. Entró en el dormitorio y me vio leyendo en la cama, con las piernas cruzadas. Se acercó a mí, fingiendo preocupación. Aurelia, no estás enfadada, ¿verdad? Lo hago por el bien de la familia. Ya sabes, soy un hombre, necesito tener mi propia carrera. Lo miré directamente a los ojos. No estoy enfadada. Te entiendo. Quieres hacer grandes cosas y lo respeto. Pero Leandro, ya que has decidido invertir por tu cuenta y sacar una suma importante del fondo común, yo también tendré que ajustar mis gastos. ¿Ajustar qué? Frunció el ceño. Primero, a partir de ahora, para los gastos mensuales, solo me darás la mitad de lo que me dabas antes. Ya has dicho que lo compensarás más tarde, así que de momento lo dejamos así. Yo también tengo que invertir en mi trabajo. Segundo, los gastos de comida y personales de Ivana y Teo, a partir de ahora, los cubrís tú y mamá. Yo solo me haré cargo de los gastos de mi hijo y míos, y de la mitad de los gastos fijos de la casa: luz, agua, internet. Si quieres hacer grandes cosas, tienes que asumir los costes que generas. Leandro se quedó atónito. ¿Por qué eres tan calculadora? Ivana es mi hermana, y tú eres su cuñada. Leandro, sacaste 20.000 euros sin consultarme. ¿Cómo llamas a eso? Dices que haces grandes cosas, pues yo también estoy haciendo grandes cosas. No soy calculadora. Simplemente estoy protegiendo el patrimonio que tanto me ha costado ganar. Si quieres hacer grandes cosas, demuestra que eres un hombre responsable, no un mentiroso que se aprovecha de su mujer. Mis palabras fueron como puñales en su frágil ego. Leandro, desconcertado, no encontró qué responder. Sabía que yo tenía razón. Había sacado el dinero y ahora tenía que asumir las consecuencias. Está bien, como tú digas. Pero no te quejes, a mi madre murmuró, y salió de la habitación. Supe que, a partir de ese momento, había puesto mis cartas sobre la mesa en la guerra financiera. Les había cortado el suministro, obligándoles a enfrentarse a la carga que ellos mismos habían creado. Este era solo el primer paso. Después de este golpe, aceleré la recopilación de pruebas. Amplié el alcance de mis grabaciones, no solo centrándome en Ivana, sino también en las llamadas furtivas de Leandro. Sentía que se estaba adentrando cada vez más en su relación con Zoraida, su exnovia. Esa noche, mientras Leandro se duchaba, revisé a escondidas su teléfono. No encontré mensajes específicos con Zoraida, pero vi que había borrado todo el historial de llamadas y mensajes. Eso solo confirmó mis sospechas. Me tumbé en la cama, mirando al techo. Mi corazón ya no dolía. Se había endurecido, se había convertido en piedra. Ya no sentía odio, solo una concentración absoluta en mi plan. No quería seguir viviendo en un matrimonio tóxico. Me merecía ser feliz, y mi hijo merecía crecer en un ambiente más sano. Sabía que la mayor tormenta estaba por llegar. Lo de los 20.000 euros para Ivana era solo una brisa. El verdadero huracán vendría cuando Ivana fracasara, cuando Leandro empezara a hacerme infiel abiertamente, y cuando Casilda redactara su injusto testamento. Estaba preparada. Tenía mi propia armadura. Solo esperaba. Esperaba el momento final para dar el golpe de gracia. Ya no era la mujer dócil e inútil. Era Aurelia, la esposa que ya había aguantado suficiente, y que ahora estaba reconstruyendo su propia vida. Desde el día en que recorté los gastos, la vida en casa se convirtió en un polvorín a punto de estallar. Ivana y Casilda se quejaban constantemente de que la comida no era buena ni suficiente. Leandro estaba siempre irritable. Tenía que poner más dinero para la comida y los gastos de su madre y su hermana, lo que vaciaba rápidamente su cuenta. La casa, que antes era mi refugio, ahora era una trampa. Pero lo que más me llamó la atención fue el cambio en Leandro. Empezó a salir antes y a volver más tarde de lo normal. Las llamadas a escondidas en el baño, los mensajes que borraba al instante, y sobre todo, un perfume extraño en su ropa. Era una fragancia cara, intensa y seductora, completamente diferente al perfume barato que yo solía comprarle. Este olor no era pasajero, se aferraba al cuello de sus camisas y a su piel como una prueba irrefutable. Una noche, eran las 12, Leandro llegó a casa. Intentó entrar en la habitación en silencio, pero yo estaba despierta. Fingí dormir, controlando mi respiración. Se quitó la camisa y la tiró al cesto de la ropa sucia. Al instante,
Ese perfume me golpeó, fuerte y desafiante. Encendí la luz de la mesilla. Leandro se sobresaltó. ¿Por qué no estás durmiendo?, preguntó, tartamudeando. Me senté y cogí su camisa. ¿Qué es este olor, Leandro? Perfume de mujer. ¿Dónde has estado hasta ahora? Leandro me arrebató la camisa, nervioso. ¿Qué demonios haces? He estado con unos clientes. En su oficina usan perfumes fuertes, no exageres. Estoy muy cansado. ¿Qué clientes usan un perfume que se te pega así al cuerpo? Señalé una leve mancha de pintalabios en el cuello de la camisa. Bajo la luz tenue, era tan clara como una cuchillada. Leandro se quedó sin palabras. Intentó tapar la mancha con la mano. Esto es que bebí un poco de vino y me tropecé. Créeme, Aurelia, no he hecho nada malo. Lo miré a sus ojos mentirosos, sin necesidad de discutir. La verdad era evidente. Leandro se había reencontrado con Zoraida, su exnovia, y estaban cruzando los límites. No necesito que me expliques nada, solo quiero que recuerdes que tienes esposa e hijo. No pierdas todo por un capricho. Mi voz ya no sonaba enfadada, solo cansada y decepcionada. Al ver que no montaba una escena, Leandro recuperó su arrogancia. Lo sé, no te preocupes y sigue cuidando de la casa. Mi trabajo no son los proyectitos que haces tú. Estoy metido en cosas importantes. Relaciones sociales. Eres una mujer, no lo entiendes. Asentí, con una sonrisa helada. No lo entiendo. Yo solo entiendo de cifras en el banco y facturas de la luz. Que te vaya bien con tus grandes cosas. Me di la vuelta, de cara a la pared, y apagué la luz. Leandro se acostó, aliviado. Creyó que lo había dejado pasar, pero no sabía que, en ese mismo instante, yo estaba planeando mi siguiente movimiento, preciso y detallado. Al día siguiente usé mis contactos para investigar a Zoraida. Efectivamente no era la socia de negocios honesta que pretendía ser. Era una estafadora profesional, especializada en finanzas opacas, que se acercaba a hombres con dinero o posición para sacarles todo lo que podía. Encontré varios artículos de prensa antiguos y rumores en redes sociales sobre ella. Todos describían a una mujer hermosa y seductora, pero extremadamente peligrosa. Imprimí toda esa información y la guardé en mi archivo secreto en el sótano. No hice nada. Solo esperé a que Leandro cayera por sí mismo en la trampa en la que tan confiadamente estaba entrando. Cuanto más me engañaba, más me despreciaba abiertamente. Faltaba a cenar con más frecuencia, y cuando estaba en casa, siempre me lanzaba comentarios hirientes. Mírate cómo vistes, Aurelia. Pareces un ama de casa que no ha salido de la cocina en 10 años. Las mujeres tienen que saber arreglarse, saber socializar, como otras, lo decía mientras miraba su móvil, donde yo sabía que estaba viendo fotos de Zoraida. Casilda, al oírlo, se sumaba al instante. Es verdad, Ivana viste mucho mejor que tú. Y tú, Aurelia, con el dinero que tienes y lo agarrada que eres contigo misma, sigue guardando el dinero, que ya verás como un día alguien te lo quita todo. Permanecí en silencio, sin discutir. Sabía que era parte de su manipulación psicológica. Querían que me sintiera inferior, indigna, para que aceptara mi papel de esposa traicionada con resignación. Pero no sabían que su desprecio me hacía más fuerte. Seguí cuidándome, pero no para que Leandro lo viera. Hacía yoga por las mañanas, leía, invertía en mi conocimiento y en mi carrera. Sabía que mi valor residía en mi independencia, no en la opinión de Leandro o Casilda. Una tarde, oí por casualidad una llamada entre Leandro y Zoraida. Cariño, no te preocupes. Ella, refiriéndose a mí, solo sabe de trabajar y cocinar. Es una ingenua, no se entera de nada. Pronto conseguiré el dinero para que invirtamos juntos. Este proyecto va a ser un éxito rotundo, decía Leandro, con una voz llena de promesas y devoción. Estaba detrás de la puerta, escuchándolo todo. Invertir juntos. Sabía que Zoraida le estaba pintando un futuro de color de rosa para sacarle el dinero. Sonreí. Los 20.000 euros que le había dado a Ivana eran solo el aperitivo. Dejaría que disfrutara con su amante hasta que se quedara sin un céntimo. Era la mejor manera de demostrarles el valor de ese cuidar de la casa que tanto despreciaban. Seguí recopilando pruebas de la infidelidad de Leandro, no para retenerlo, sino para asegurarme de que, al divorciarme, tendría pruebas suficientes para proteger mis derechos, especialmente la custodia de mi hijo y mis bienes. No quería un juicio largo y agotador. Quería una liberación rápida y definitiva. En la quietud de mi alma, sentía crecer una nueva fuerza, la fuerza de una mujer que había abandonado toda ilusión sobre un marido y una familia perfectos. Ya no era la Aurelia de antes, la esposa trabajadora y sumisa. Era Aurelia, la mujer que estaba tomando las riendas de su propio destino.
El proyecto de cosmética orgánica de Ivana se hundió en poco más de un mes. Tal y como había predicho, Ivana no tenía experiencia y confió ciegamente en la apariencia de sus socios. Los 20.000 euros de capital se desvanecieron como una pompa de jabón, pero la tragedia no terminó ahí. No solo perdió el capital, sino que sus socios la engañaron para que firmara un contrato de préstamo rápido de 30.000 euros para comprar más mercancía. Los intereses eran abusivos y la fecha de pago se acercaba peligrosamente. La noticia cayó como una bomba de relojería en una casa ya de por sí tensa. Una noche, Ivana lloraba desconsoladamente en el salón. Casilda la abrazaba, llorando con ella. «Mamá, me han engañado, lo he perdido todo, y ahora debo 30.000 euros. Si no pago, vendrán a casa a cobrarse». «¡Mamá!», gritaba Ivana. Casilda temblaba. «Dios mío, ¿cómo ha podido pasar esto? Qué imprudente has sido, hija. Aurelia, ¿dónde está Aurelia?». Casilda me llamó, pero yo estaba trabajando en el sótano. Lo sabía todo gracias a las cámaras y micrófonos, pero decidí no subir. Quería ver cómo lo manejaba Leandro. Leandro bajó corriendo las escaleras, pálido. «¿Qué? ¿30.000 euros? Ivana, ¿cómo has hecho negocios? Te dije que tuvieras cuidado». Ivana se agarró a las piernas de Leandro, llorando amargamente. «Leandro, eres mi hermano. Tienes que salvarme. Si vienen aquí, tu reputación, la de mamá, la de toda la familia, se irá por el desagüe. Eres un hombre, tienes que asumir la responsabilidad. No sé qué hacer». Casilda intervino de inmediato, con voz temblorosa pero autoritaria. «Leandro, tienes que salvar a tu hermana. Tienes que dar la cara. Aurelia tiene dinero. Es directora. Seguro que te ayuda. Pero ahora tienes que actuar tú. No podemos dejar que vengan a montar un escándalo». «¡Qué vergüenza, hijo!». Leandro se encontraba entre las dos mujeres más importantes de su vida. Su rostro se descompuso por la presión. Por un lado, su hermana. Por otro, su madre. Ambas le cargaban con el peso de la reputación y las finanzas. Miró hacia las escaleras, donde yo seguía sin aparecer. Sabía que Casilda esperaba que yo surgiera como una salvadora, sacando dinero para resolver el desastre, como había hecho 1000 veces antes. Pero no lo iba a hacer. Finalmente, acorralado por su falso orgullo de hombre de grandes negocios, Leandro tomó una decisión ciega. «Está bien, me encargo yo. Yo me encargo», gritó, y golpeó la pared con el puño, haciéndose sangre. «Pero prométeme que esta es la última vez que pago una deuda tuya. Pediré un préstamo a usureros para pagarles. No puedo permitir que nadie se entere de esto, que se rían de mí». Luego Leandro subió a su habitación a hacer llamadas. Lo observé desde mi ordenador. Llamaba a números desconocidos. Su voz era sumisa, humilde, muy diferente al tono autoritario que usaba conmigo. Estaba buscando préstamos rápidos, aceptando intereses desorbitados. No intervine. Entendí que Leandro necesitaba experimentar la desesperación y el miedo de verdad. Mi complacencia en el pasado había hecho que él e Ivana perdieran toda capacidad de asumir responsabilidades. Leandro consiguió los 30.000 euros en 2 días, pero a un coste altísimo, unos intereses diarios enormes. Vivía en un estado de tensión constante, con los nervios a flor de piel, siempre pegado al teléfono, temiendo los mensajes de los cobradores. Desde que contrajo la deuda, se refugió aún más en Zoraida. Ella, con su apariencia lujosa y sus palabras dulces, era el único lugar donde se sentía consolado y valorado. Creía que Zoraida era la única mujer que entendía sus grandes ambiciones. La situación financiera en casa se volvió desastrosa. Leandro ya no aportaba ni un céntimo. La luz, el agua, el colegio del niño, la comida básica, todo recayó sobre mis hombros. Seguí pagando en silencio todos los gastos fijos, pero rechacé cualquier petición de dinero para Ivana o Casilda. «Aurelia, mira qué delgada está Ivana. ¿No te da pena? Préstale algo de dinero para que se recupere». «Yo también necesito dinero para medicinas», dijo Casilda. Su tono había pasado de la exigencia a la súplica. «Lo siento, mamá, no tengo dinero de sobra. Acabo de pagar el colegio del niño. Podéis pedírselo a Leandro. Acaba de conseguir un préstamo de 30.000 euros para hacer grandes cosas, ¿no?», respondí con total calma. Casilda se enfureció hasta temblar, pero no se atrevió a gritar por miedo a que los vecinos se enteraran de las deudas. Sabía que me estaba burlando de los 30.000 euros que habían desaparecido. Leandro lo oyó y me fulminó con la mirada, pero no dijo nada. Sabía que lo tenía cogido. Su orgullo no le permitía admitir que estaba ahogado en deudas. Me convertí en la única autoridad financiera de la casa. Pero no me sentía feliz. Sentía asco por la avaricia y la cobardía de quienes me rodeaban. El hundimiento de Ivana y la decadencia de Leandro eran mi oportunidad para liberarme.
Estaba preparada para una batalla sin tregua. La presión de la deuda y el fracaso de Ivana hicieron que Leandro odiara aún más el ambiente familiar. Necesitaba que alguien reconociera su valía, que masajeara su enorme ego. Y esa persona no era otra que Zoraida. Ella, con su experiencia de estafadora, sabía exactamente en qué punto de su vida se encontraba Leandro. No era solo su amante, era su asesora financiera, la única que reconocía su visión. Todo llegó a su punto álgido cuando Leandro decidió traer a Zoraida a casa para presentarla a Casilda e Ivana como una importante socia de negocios. Lo hizo no solo para dar credibilidad a Zoraida, sino para ignorar públicamente mi existencia. Esta noche viene Zoraida a cenar. Asegúrate de que la casa esté limpia y prepara una buena cena, me ordenó por la mañana. Leandro, no tenemos servicio doméstico y yo trabajo 10 horas al día. Si invitas a una socia, deberías llevarla a un restaurante de lujo. Además, ya te dije que no pienso cocinar para nadie que no sea de la familia. Respondí con firmeza. Leandro me fulminó con la mirada. ¿Te atreves a contradecirme? ¿No sabes lo importante que es Zoraida? Ella puede cambiarme la vida. Como me arruines esto, no te lo perdonaré. Casilda, al oírlo, intervino. Aurelia, no seas tan difícil. La señorita Zoraida es una invitada. Tienes que guardar las apariencias por tu marido. Yo te ayudaré a cocinar, pero pórtate bien. Sabía que no podía ganar contra esa alianza, pero no iba a hacerlo a su manera. De acuerdo, cocinaré. Pero cocinaré los platos sencillos que tanto criticáis por ser frugales. Cumpliré con mi deber, pero no complaceré a nadie. Dicho esto, me fui a la cocina a preparar el menú más simple posible. A las 6 de la tarde apareció Zoraida. Entró en la casa que con tanto esfuerzo yo mantenía ordenada como una reina entrando en territorio enemigo. Llevaba un vestido de marca ceñido, joyas brillantes y ese perfume intenso y familiar que lo inundaba todo. Vaya, ¿esta es tu casa, Leandro? No está mal, pero un poco oscura y anticuada, ¿no? Dio, mirando a su alrededor con desdén. Casilda sonrió al instante y se acercó a estrecharle la mano con una efusividad que nunca me había dedicado a mí. Bienvenida, Zoraida, qué guapa estás. Gracias por venir. La casa la arregla mi nuera, Aurelia. Es un poco torpe, discúlpala. Leandro, junto a Zoraida, sonreía con orgullo, como si la mujer a su lado fuera un trofeo. Ni siquiera me presentó formalmente. Salí de la cocina, todavía con mi viejo delantal, con una fuente en las manos. Miré a Zoraida directamente, con una frialdad desprovista de celos o miedo. Estaba mirando a una presa que ya había caído en la trampa. Bienvenida, señorita Zoraida. Por favor, siéntese. La cena de hoy es sencilla, espero que le guste. Mi tono era tan cortés que resultaba distante. Zoraida me examinó de arriba a abajo, con una mirada que me devaluaba por completo. Ah, así que usted es Aurelia. Encantada. Se la ve muy trabajadora, ¿no? Leandro me dijo que era directora de proyectos. ¿Por qué le gusta tanto hacer de ama de casa? Y perdone que le diga, pero su gusto es un poco pobre. Este sofá es viejo y hortera. Si fuera yo, cambiaría todos los muebles por un estilo neoclásico. Se rió y se volvió hacia Leandro. Leandro, tienes que asesorar un poco a Aurelia sobre moda y decoración. Leandro se rió con ella, cobardemente. Es verdad, cariño. Aurelia solo sabe trabajar, pero no tiene gusto. Casilda se unió, mirándome con decepción. Qué vergüenza, con el dinero que tiene Aurelia y lo rácana que es. Me quedé quieta, escuchando cómo los tres me criticaban y humillaban abiertamente. El sofá que Zoraida despreciaba era el que yo había comprado trabajando noches enteras. Los muebles de la casa los había elegido yo misma para que encajaran con un estilo minimalista. Ahora, todo era negado por una extraña, una estafadora. Me senté a la mesa sin decir nada más. La cena fue tensa. Zoraida apenas probó la comida, quejándose de lo simple que era. Se dedicó a hablar de proyectos millonarios con Leandro, pintándole un futuro de riqueza rápida. Leandro, eres un hombre con visión. Tienes que aprovechar las oportunidades. Tengo un proyecto inmobiliario en una nueva zona. Solo se necesita 1.000.000 de euros de capital y se puede duplicar en un mes. ¿Qué te parece?, dijo, mirándolo con ojos seductores. A Leandro se le iluminaron los ojos. 1.000.000. Intentaré conseguirlo. Ivana y Casilda lo oyeron y se miraron con codicia y admiración. Estaban completamente atrapadas en la red de dinero que Zoraida estaba tejiendo. Me levanté y recogí mi plato, sin mirarlos. Con su permiso, sigan hablando de cómo hacerse ricos. Leandro, por favor, tú y mamá recoged vuestros platos cuando terminéis. Tengo trabajo que hacer. Me fui directamente a mi habitación y cerré con llave. Esa cena no solo me despojó del último ápice de respeto de Leandro,
sino que me confirmó que esa familia ya me consideraba una extraña. Estaban dispuestos a venderme, a pisotear mi esfuerzo, solo para alimentar su codicia y su ego. Mi frialdad se hizo de acero. Sabía que Zoraida era el último clavo en el ataúd de mi matrimonio. No iba a impedirlo. Dejaría que Zoraida le sacara todo el dinero a Leandro hasta que se hundiera por completo. Era el precio que tenía que pagar por su traición y su desprecio. Abrí mi portátil y actualicé mi expediente legal. Mañana llamaría a mi abogada para preparar la demanda de divorcio. Ya había sido suficiente. Después de la cena con Zoraida, los acontecimientos en mi casa se desarrollaron como un drama calculado. Leandro, cada vez más embelesado, empezó a invertir todo su tiempo y el dinero que le quedaba, principalmente de préstamos rápidos, en complacerla, creyendo ciegamente en los proyectos millonarios que ella le prometía. Ivana no paraba de alabar a Zoraida, esperando que la ayudara a recuperar la deuda de 30.000 euros. Casilda miraba a Zoraida con una mezcla de admiración y pesar, lamentando que no fuera ella su nuera. El colmo del favoritismo y la injusticia llegó una tarde de fin de semana. Casilda nos reunió a Leandro, Ivana y a mí en el salón. Se sentó solemnemente en el sofá, con un grueso fajo de documentos en la mano. «Tengo algo importante que deciros», comenzó, con un tono inusualmente formal. «El terreno familiar del pueblo, herencia del abuelo, ya se ha vendido. En total, 500.000 euros». Tanto Leandro como Ivana contuvieron la respiración, sus ojos brillaban de codicia. Yo permanecí en silencio, impasible. Sabía que no tenía derecho a heredar las tierras de la familia de mi marido. «Leandro», Ivana dijo Casilda, mirando a sus dos hijos con un amor desbordante, «sé que estáis pasando por dificultades. Especialmente tú, Ivana, recién divorciada y con deudas. No puedo permitir que mi hija sufra. Por eso, he decidido». Hizo una pausa dramática y se volvió hacia mí, con una mirada gélida y cruel. «He decidido hacer testamento. La totalidad de los 500.000 euros se la dejaré a Ivana. Con ese dinero podrá pagar sus deudas y empezar de nuevo. Leandro, tú eres el hijo. Tienes que apoyar a tu hermana. Eres un hombre, puedes ganarte la vida por ti mismo». Leandro se quedó un poco sorprendido, con un atisbo de decepción, pero se recompuso rápidamente, sabiendo que no tenía voz ni voto. «Sí, mamá. Lo que tú digas. Quiero mucho a Ivana». Ivana rompió a llorar, pero eran lágrimas de felicidad. «Gracias, mamá. Sabía que a mí me querías más». Yo estaba sentada allí, sintiendo que presenciaba la comedia más cruel y absurda. Casilda le había dado todo su patrimonio a Ivana, sin dejarle un céntimo a Leandro, y por supuesto, sin mencionarme a mí ni a mi hijo. Pero lo más terrible estaba en la siguiente cláusula del testamento. Casilda se giró hacia Leandro y hacia mí. «Pero tenéis una responsabilidad conmigo. Este testamento tiene una condición. Ivana recibe todo el dinero, pero Aurelia y Leandro tenéis la obligación de cuidar de mí por el resto de vuestra vida. No viviré con Ivana. Me quedaré en esta casa para que Aurelia y Leandro me cuiden y se ocupen de todo». Me quedé sin palabras. Aquello no era un testamento, era una condena. Casilda había vendido su patrimonio para dárselo a su hija predilecta, pero usaba la obligación de cuidado para atarnos a Leandro y a mí, convirtiéndonos en sus sirvientes no remunerados. Yo, que cargaba con todos los gastos de la casa, que había comprado esta casa, ahora tenía que mantener a Casilda de por vida, mientras su hija favorita se quedaba con 500.000 euros. «Mamá, ¿qué quieres decir? ¿Has vendido las tierras por 500.000 euros? ¿Por qué no usas ese dinero para tu vejez? ¿Por qué nos obligas a mi marido y a mí a mantenerte cuando le has dado todo a Ivana?» No pude contenerme más. Casilda me miró con desprecio. «Aurelia, no seas tan calculadora. Cuidar de los padres es una responsabilidad, un deber filial. Leandro es mi hijo, tú eres mi nuera. Tenéis que hacerlo. Ivana es frágil, necesita el dinero para empezar de cero. Tú eres directora, tienes dinero. Vivir sin gratitud y sin amor filial no te llevará a ninguna parte». Leandro apoyó inmediatamente a su madre, temiendo que yo estropeara su plan. Aún esperaba que Ivana le diera una parte. «Aurelia, cállate. Si mi madre lo ha decidido, tienes que obedecer. No le lleves la contraria». Ivana abrazó a Casilda, fingiendo compasión. «Mamá, no le hagas caso. Sé que os debo mucho a ti y a mi hermano. Usaré este dinero con cuidado para que te sientas orgullosa». Me levanté. Ya no sentía ningún afecto por aquella gente. Habían cruzado el límite de la indecencia. Se habían convertido en seres calculadores y crueles. Miré a Casilda, miré a Leandro, miré a Ivana. Me di cuenta de que todos mis años de paciencia habían sido un error. «Mamá, Leandro», Ivana dije, con una calma aterradora. «Haced lo que queráis. Ya he entendido lo que sentís por mí. Cumpliré con mi responsabilidad.
Pero no olvidéis que mi responsabilidad se limita a lo que dicta la ley. No permitiré que nadie más se aproveche de mi buena fe. Salí del salón y bajé directamente al sótano. No lloré. No sentía rabia. Solo una extraña serenidad. La declaración de Casilda me había liberado de todas las ataduras morales falsas. Abrí mi archivo secreto y llegué a la última página. La demanda de divorcio, ya preparada por mi abogada, solo a falta de mi firma. Sabía que Leandro había invertido todo lo que le quedaba en Zoraida. Ahora estaba sin Blanca. Ivana tenía $500,000, pero era avariciosa y ciega. Dejaría que se destruyeran entre ellos. Ese testamento injusto era el arma final que necesitaba para darle la vuelta a la situación. Les demostraría que el cuidado de los mayores no es una cláusula contractual, sino un acto voluntario. Y cuando no queda afecto, ningún testamento puede obligarme. Estaba lista. Con €500,000 en su poder, Ivana volvió inmediatamente a sus hábitos de derroche, olvidando su promesa de empezar de nuevo. Compró bolsos y ropa de marca, y se lanzó a proyectos de inversión de alto riesgo sin la menor experiencia. Leandro, por su parte, se hundió aún más en su relación con Zoraida. Necesitaba dinero para demostrar que era un hombre con visión, así que hipotecó su viejo coche para conseguir €100,000 más y dárselos a ella, creyendo ciegamente en sus promesas de un futuro brillante. En solo 2 meses, tanto Leandro como Ivana se precipitaron al borde del abismo. Ivana invirtió su dinero en un proyecto inmobiliario fantasma recomendado por un antiguo amigo. Leandro perdió todo contacto con Zoraida después de entregarle los €100,000. Ambos hermanos estaban al borde de la bancarrota y ahogados en deudas. La presión, el fracaso y el engaño hicieron que Leandro perdiera el control. Llegó a casa, desaliñado, oliendo a alcohol, y gritando: «Aurelia, ¿dónde estás? ¿Por qué no te preocupas por mí? Soy tu marido. Estoy pasando por un momento terrible y a ti te da igual». Irrumpió en la habitación donde yo trabajaba. Cerré mi portátil y lo miré con frialdad. «Tus problemas te los has buscado tú. Elegiste tu camino, ahora asume las consecuencias. No tengo la obligación de cargar con tu ceguera y tu codicia. ¿Qué dices?» Leandro me fulminó con la mirada, su rostro desfigurado por la rabia y la humillación. Se sentía traicionado por Zoraida y por mí. Su ego de hombre de éxito estaba destrozado. «He dicho la verdad. Sacaste dinero de la familia a escondidas para dárselo a tu hermana. Me has sido infiel abiertamente. Hipotecaste el coche para darle dinero a tu amante. ¿Y quieres que me preocupe por ti?» «¡Cállate!», rugió Leandro, incapaz de soportar la cruda verdad. Se acercó a mí, levantó la mano y ¡plas! Una bofetada resonó en la habitación, dejándome la mejilla ardiendo. No fue solo el dolor físico, fue la culminación del desprecio y el maltrato. Esa bofetada no era de Leandro, era del egoísmo, del falso orgullo y de la crueldad de toda una familia. No lloré, no temblé, solo sentí un escalofrío que me recorrió la espalda y se extendió por todo mi cuerpo. Me quedé quieta, tocándome la marca roja y ardiente en la mejilla. Las lágrimas no cayeron, pero el último límite se había roto. «¿Te atreves a pegarme?», pregunté. Mi voz era un susurro, pero contenía una fuerza aterradora. Leandro, después del golpe, pareció arrepentirse por un instante, pero la ira lo dominó. «Sí, te he pegado. Eres mi mujer. Tienes que obedecer. Siempre con tus cálculos. Siempre despreciándome. ¿No sabes la presión que tengo?» «¿Presión?», sonreí con desdén. Esa sonrisa lo hizo estremecerse. «Tienes presión porque no tienes dinero. Tienes presión porque estás a punto de que te estafen del todo. Tienes presión porque eres un adúltero cobarde». Retrocedí un paso y me dirigí al armario. Abrí la caja de metal y saqué mi grueso expediente. Le lancé un fajo de fotos a los pies. «Mira, Leandro, fotos tuyas con Zoraida en hoteles, en restaurantes. Lo he recopilado todo. Si quieres ir a juicio, iremos a juicio». Leandro se quedó petrificado. Se agachó a recoger las fotos, su rostro perdió todo el color. «¿Cómo? ¿Cómo tienes esto? ¿Creías que era tan ingenua que no me enteraba de nada? ¿Creías que solo era un ama de casa metida en la cocina?» Saqué otro fajo de papeles, una copia compulsada de la escritura de esta casa de 3 plantas, y la puse sobre la mesa. Señalé el nombre del propietario: Aurelia García Pérez. «Esto es lo segundo que tienes que ver. Esta casa la compré con el dinero de la herencia de mi abuela antes de casarme contigo. Es un bien privativo mío, no un bien ganancial. Legalmente, ni tú, ni tu madre, ni tu hermana tenéis ningún derecho sobre ella». Leandro miró fijamente la escritura, sus ojos desorbitados por el horror. «Imposible», mi madre dijo. «Mi madre dijo que la casa era de los dos, de la familia. Eso es lo que tu madre quería que creyeras. Pero la verdad es otra», repliqué, mi voz desprovista de emoción.
Sacaste 20.000 euros de la cuenta. Le prestaste dinero a tu hermana. Tu amante te ha estafado. Y me has pegado. Esta bofetada ha sido la gota que ha colmado el vaso, el fin de toda mi paciencia. Cogí mi teléfono. Marqué el número de mi abogada. Inés. Inés, necesito que presentes la demanda de divorcio en el juzgado de inmediato. También necesito que inicies los trámites para una orden de desalojo contra las personas que no figuran en la escritura. Ya. Al oír orden de desalojo, Leandro gritó. No, no puedes hacer eso, no tienes derecho. Lo miré, con la mirada de alguien que ya lo ha dejado todo atrás. ¿Que no tengo derecho, Leandro? Esta es mi casa. Tú has perdido todo, tu dinero, tu honor y tu familia. Y yo he conservado lo más importante, mi independencia y mi patrimonio. Casilda e Ivana entraron corriendo en la habitación. Vieron a Leandro de rodillas, mirando la escritura, y se quedaron atónitas. Aurelia, ¿qué haces? ¿Qué es esa escritura? ¡No puedes echarnos de casa!, gritó Casilda. Sí, mamá, puedo, dije, mirando fríamente a Casilda. He soportado y cuidado de usted durante 10 años, pero ese testamento injusto y esta bofetada de su hijo me han enseñado una lección. Ya no soy la nuera ingenua y obediente. Por favor, preparen sus cosas para irse. La habitación quedó en un silencio sepulcral, solo roto por la respiración agitada y los sollozos de Ivana. Yo me mantuve firme sin vacilar. En ese momento, no sentí victoria. Solo sentí liberación. El precio de esa liberación fue una bofetada. Pero lo aceptaba. Había puesto todas mis cartas sobre la mesa. Inmediatamente después de la bofetada y mi anuncio de divorcio, la casa, ya de por sí fría, se congeló por completo. Leandro, Casilda e Ivana estaban en shock, incapaces de creer que la esposa y nuera que siempre habían menospreciado, la que creían que aguantaría para siempre, pudiera dar un giro tan drástico y despiadado. Me encerré en mi habitación. Fuera oía los gritos furiosos de Leandro y los sollozos suplicantes de Casilda. Golpeaban la puerta, pero yo permanecí en silencio. Mi calma en ese momento era más aterradora que cualquier ataque de ira. Ya no estaba enfadada, solo liberada. Aurelia, abre la puerta. No puedes hacerme esto. Soy tu suegra, tienes que cuidarme. Aurelia, no puedes echarnos a la calle. ¡Qué mala eres! Ya tienes 5 millones, no hace falta que te pongas así. Leandro solo gritaba insultos y amenazas de derribar la puerta. Aún no creía que me atreviera. Cogí el teléfono y llamé a mi abogada. Inés, necesito que vengas a mi casa ahora mismo con la policía local y toda la documentación. Estoy siendo agredida y amenazada. Necesito que la orden de desalojo se ejecute ya. Fue una acción drástica y sin concesiones. Sabía que si dudaba un solo segundo, intentarían manipularme con lágrimas, falsas disculpas o, peor aún, con más violencia. Ya había aguantado suficiente. 15 minutos después, las sirenas de la policía sonaron frente a la puerta. Abrí la puerta de mi habitación y salí. Leandro, Casilda e Ivana estaban en el pasillo de la segunda planta, con cara de pánico. Antes de que pudieran reaccionar, mi abogada, Inés, entró en la casa acompañada de 2 agentes de la policía local. Aurelia, ¿qué haces? ¿Llamas a la policía a tu propia casa? Estás loca, gritó Leandro, aunque el sonido de las sirenas le había quitado toda la valentía. Inés se adelantó, con rostro serio, y les mostró un fajo de papeles. Disculpen, esta es una orden de desalojo temporal. Esta vivienda es propiedad privativa de la señora Aurelia García Pérez. En estos momentos, la señora García está siendo amenazada y ha sufrido una agresión. Requerimos que el señor Leandro López Ruiz, la señora Casilda Ruiz Sánchez y la señora Ivana López Ruiz, junto con su hijo, abandonen esta residencia de inmediato. Esta es la documentación legal. Les rogamos que colaboren. Casilda se derrumbó en el suelo, señalándome con mano temblorosa. Aurelia, qué cruel eres. ¿Quieres que tu suegra se muera? Echas a tu propia suegra de casa. Me acerqué y la miré fríamente. Mamá, yo no la he hecho. Usted le dio sus 500.000 euros a Ivana y nos obligó a Leandro y a mí a mantenerla sin ningún derecho a su patrimonio. He aguantado y he mantenido esta casa. Solo estoy actuando conforme a la ley, protegiendo mi propiedad legal. Usted eligió a su hija, así que ahora su hija tiene que hacerse responsable de usted. Ivana tiene su $500.000 de euros. Debería alquilar un buen piso y llevársela. Ivana, siempre tan arrogante, ahora estaba pálida. Estaba aterrorizada por la policía y por la verdad sobre mi propiedad. Aurelia, te lo ruego, yo no lo sabía. Danos unos días, no hay días que valgan. Les doy 1 hora para recoger sus efectos personales. Aparte de ropa, documentos y artículos de aseo,
Todo lo demás en esta casa es de mi propiedad, dije, tajante. Su descaro no tenía límites. Leandro corrió a mi antiguo despacho, ahora la habitación de Ivana, buscando algo de valor que llevarse. Aurelia, ¿dónde está mi caja fuerte? ¿Y mi reloj Patek Philippe? Gritó. Sonreí, una sonrisa que había mantenido oculta durante 10 años. ¿Caja fuerte y reloj? ¿Tú? Leandro, esas cosas solo existen en tus sueños. Yo tengo una caja fuerte, pero solo contiene mis documentos y los ahorros de mi hijo. Y en cuanto al reloj, solo tienes uno barato que te compré hace 5 años. Está en el cajón de la cómoda. Puedes cogerlo. Leandro se vino abajo. Se dio cuenta de que todo lo que creía que era suyo, que era fruto de su esfuerzo, era una ilusión. No tenía nada. Solo era un hombre en paro, infiel, endeudado y a punto de ser abandonado por su mujer. La hora pasó como un siglo. Mientras ellos recogían sus cosas a toda prisa, yo llamé a mi hijo, que había enviado a casa de mi mejor amiga esa tarde, y le pedí a la mujer que me ayudaba con la limpieza por horas que adecentara mi habitación. Finalmente, salieron de casa. Leandro llevaba una maleta vieja, Casilda sostenía un bolso y su rosario con manos temblorosas. Ivana cargaba a su hijo, con un aspecto descuidado que contrastaba con su habitual elegancia. Antes de salir, Leandro se giró para mirarme. Sus ojos estaban llenos de odio, pero también de un tardío arrepentimiento. Aurelia, te arrepentirás de esto. Has destrozado a esta familia. Salí al porche y lo miré con firmeza. Esta familia ya estaba destrozada desde hace mucho tiempo, Leandro. La destrozasteis tú, tu madre y tu hermana. Yo solo estoy limpiando los escombros. No me arrepiento. Me siento aliviada. A partir de ahora, no tenemos nada que ver el uno con el otro. Cerré la puerta. El sonido metálico y frío resonó como el fin de un capítulo trágico de mi vida. Entré en casa, respiré hondo y disfruté de un silencio y una limpieza que hacía tiempo que no sentía. Había recuperado mi espacio, mi independencia. Había escapado de la trampa llamada familia. No era una vencedora, era una superviviente. Sabía que después del desalojo, a Leandro, Casilda e Ivana les costaría encontrar un lugar decente donde vivir. Ivana, a pesar de tener 500.000 euros, era demasiado avariciosa y arrogante como para gastarlos en un alquiler. Quería conservarlos intactos para sus proyectos de inversión fantasma. Tal y como esperaba, solo 2 días después, una vecina de confianza me contó que se habían mudado a un cuartucho en un bloque de pisos humilde y húmedo en las afueras de la ciudad. Era una zona conocida por ser conflictiva, sucia y abarrotada. Me acerqué en silencio a ese lugar. Desde la distancia observé la escena. Su habitación apenas tendría 15 metros cuadrados. Las cosas estaban desordenadas. La ropa de cama sucia. Casilda, acostumbrada a la limpieza de mi chalet de 3 plantas y a mis cuidados, estaba acurrucada en una cama vieja, con el rostro cansado y desesperado. Leandro discutía con el casero por la factura de la luz. Él, que se hacía llamar un empresario de éxito, ahora vestía una camiseta vieja y tenía el rostro pálido por la falta de sueño y la presión de las deudas. Ivana le gritaba a su hijo por haber derramado un cartón de leche. Aún conservaba un atisbo de su antigua arrogancia con su pelo teñido y un vestido relativamente nuevo, pero la frustración lo eclipsaba todo. Habían comenzado su nueva vida en la miseria y las dificultades que ellos mismos habían creado. Oí parte de su conversación. «Mamá, no puedo dormir aquí. Hace calor, hay mosquitos. No lo soporto. Todo es por culpa de Aurelia», se quejaba Ivana. Casilda suspiró. «Hija, no hables de ella. Es demasiado cruel. Nunca pensé que nos haría esto». Leandro golpeó la pared, frustrado. «Dejad de hablar de ella. Estoy hasta arriba de problemas. Los intereses del préstamo suben cada día. ¿Qué voy a hacer? Ivana, ¿dónde están tus 500.000 euros? ¿No puedes darme algo para ir pagando los intereses?» Ivana saltó como un resorte. «Ni hablar. Ese dinero es mío. Mamá me lo dio para empezar de nuevo. Leandro, eres un hombre. Búscate la vida y paga tus deudas. Ya te di 20.000 euros y los perdiste. Ahora es tu problema». Casilda intentó mediar con la voz ronca. «Basta ya, no discutáis. ¿Qué importa el dinero ahora? Leandro, busca trabajo. Ivana, tú también. No puedes seguir así sin hacer nada». Leandro sonrió con amargura. ¿Trabajo? ¿Quién me va a contratar? Con las deudas que tengo, necesito hacer algo grande, ganar dinero rápido. Tengo que encontrar a Zoraida. Me prometió que me ayudaría a invertir. Al oírlo, negué con la cabeza, desolada. Incluso en esa situación, Leandro no había escarmentado. Seguía poniendo sus esperanzas en Zoraida, creyendo en el enriquecimiento rápido, y Ivana seguía aferrada a su 500.000 euros,
sin saber hacer otra cosa que malgastarlo. Volví a mi querida casa. Mi vida se había vuelto mucho más tranquila. Sin las quejas de Casilda, sin el desorden de Ivana, sin la arrogancia de Leandro. Sin embargo, sentía una pequeña inquietud. Aunque ya no quería a Leandro, mi hijo seguía necesitando un padre, y no quería que sufriera. Decidí no cortar toda comunicación, sino mantenerla al mínimo necesario. Le envié un mensaje a Leandro. Leandro, mi decisión de divorciarme es definitiva. Criaremos a nuestro hijo juntos. No te impediré verlo, pero yo cubriré todos sus gastos. Puedes visitarlo los fines de semana, pero yo lo llevaré y lo traeré. Este es el teléfono de mi abogada. Deberías preparar tus papeles. Lo hice no por amor, sino por mi hijo. Quería que la transición fuera lo más suave posible, y quería mantener un último gesto de humanidad en esta historia. Sabía que la caída de Leandro e Ivana aún no había terminado. La trampa de Zoraida y el proyecto inmobiliario fantasma todavía los esperaban. Yo me había salvado, pero ellos seguían precipitándose al abismo. A pesar de vivir en un cuartucho miserable, Leandro mantenía su orgullo y sus delirios de grandeza. Estaba convencido de que su mala racha era temporal y que, en cuanto encontrara a Zoraida, ella lo ayudaría a cambiar su suerte. La llamaba sin cesar, pero ella solo le daba largas y excusas. Zoraida era una estafadora profesional. Sabía que Leandro había hipotecado el coche y tenía 100.000 euros de préstamos rápidos. Estaba esperando el momento perfecto para dar el golpe final. Una tarde, en la oficina, recibí una llamada de Leandro. Su voz temblaba, desesperada. «Aurelia, te lo suplico, ¿puedes prestarme algo de dinero? Lo necesito urgentemente. Te prometo que te lo devuelvo enseguida». Zoraida me acaba de llamar. Dice que tiene un último negocio, uno muy grande. Solo necesita 50.000 euros más y podremos ganar millones. Me ha prometido darme la mitad. Respiré hondo, conteniendo la ira. «Leandro, ¿todavía te la crees? ¿Ya le diste los 100.000 euros de la hipoteca del coche y aún no has escarmentado? Zoraida es una estafadora profesional. Te va a dejar sin nada. No me está engañando. No hables mal de ella. Me quiere de verdad. Me ha dicho que necesita mi ayuda por última vez. Me ha prometido que pagará mis deudas, que me dará una vida de lujo», gritó, casi fuera de sí. Su ceguera era total. «Como quieras. No tengo dinero. Mi dinero es para criar a mi hijo, no para mantener a tu amante», respondí fríamente. «Leandro, ya he presentado la demanda de divorcio. Deberías centrarte en ganarte la vida». Colgué. Sabía que no podía detenerlo. Su codicia y su ego eran una enfermedad incurable. 2 días después, ocurrió la tragedia. Leandro le entregó a Zoraida el último 1.000.000 de euros que le quedaba de la hipoteca y los préstamos. Se encontraron en una cafetería de lujo, donde Zoraida montó una actuación perfecta. Le prometió el oro y el moro, le dio un beso de despedida y desapareció con el dinero. Esa tarde, Leandro volvió a su cuartucho. No dijo ni una palabra. Se sentó en un rincón, abrazándose la cabeza, con la mirada perdida en la pared húmeda. Ya no tenía ni un céntimo. El coche había sido embargado, su honor y su confianza, destrozados. Casilda e Ivana notaron su extraño comportamiento. «Leandro, ¿qué te pasa? ¿Y el dinero? ¿Ha salido bien el negocio?», preguntó Casilda, con la voz temblorosa de esperanza. Leandro levantó la vista, sus ojos vacíos. «Lo he perdido todo. Ella me ha engañado. Zoraida es una estafadora. Se ha llevado mi 1.000.000 de euros y ha desaparecido. Me ha estado engañando desde el principio». El grito de Casilda resonó, desgarrador. No podía aceptar la verdad. Su hijo, el hombre en el que siempre confió que haría grandes cosas, ahora estaba en la ruina, ahogado en deudas. Ivana se volvió hacia su madre, pálida. «¿Lo ves, mamá? Ya te lo dije. Qué tonto es Leandro. ¿Por qué no me consultó? Ese 1.000.000, si me lo hubiera dado a mí, lo habría invertido en otra cosa». Leandro la miró con odio. «¿Qué dices? ¿Y tú eres muy lista? Tiraste 20.000 euros en cosméticos de pacotilla y acumulaste una deuda de 30.000, ¿y te crees muy lista? Sois unas avariciosas. Las dos me habéis arruinado. Yo no estaba allí, pero mi abogada, Inés, que seguía de cerca el caso de divorcio, me lo contó todo. No sentí alegría al ver a Leandro hundido. Solo sentí lástima. Se había labrado su propia ruina. La trampa de Zoraida no solo le había quitado el dinero, le había quitado el alma. Decidí no contactar más con Leandro, dejar que se enfrentara a su propia tragedia. Tenía que centrarme en mi divorcio y en el futuro de mi hijo. Mientras Leandro se consumía en el dolor del engaño de Zoraida, Ivana, con su 500.000 de euros, estaba a punto de vivir su propia tragedia. Tras ver el fracaso de su proyecto de cosmética y la ruina de su hermano,
Se volvió aún más obstinada en demostrar su valía. Quería enriquecerse rápidamente para restregármelo por la cara y demostrar que Casilda había acertado al darle todo el dinero. Se lanzó a un proyecto inmobiliario en una provincia lejana, aconsejada por un joven y apuesto estafador disfrazado de agente inmobiliario. Este le pintó un panorama irresistible: comprar terrenos rústicos a precio de ganga, recalificarlos a urbanizables y multiplicar por 10 la inversión en pocos meses. Ivana se tragó el anzuelo. Transfirió inmediatamente 300.000 euros al joven para comprar 3 parcelas de oro pendientes de recalificación. Me enteré por un amigo del sector inmobiliario que me advirtió sobre estos chiringuitos financieros. Intenté avisar a Ivana por mensaje, pero me tenía bloqueada desde hacía tiempo. Le envié un mensaje a Casilda, pero su respuesta fue gélida. Es el dinero de Ivana. Ella decide. No te metas donde no te llaman y ocúpate de tu divorcio. Tuve que rendirme. Sabía que no podía salvar a quien no quería ser salvado. Su codicia y arrogancia los habían convertido en la presa perfecta. 3 semanas después, la tragedia de Ivana se consumó. El joven apuesto desapareció con los 300.000 euros. Las parcelas de oro eran simples terrenos baldíos, sin ningún plan de urbanización y con documentos falsificados. Cuando Ivana fue al lugar, los propios vecinos le advirtieron del engaño y se dio cuenta de la dolorosa estafa. Volvió a su cuartucho, completamente hundida. No se atrevió a contárselo a Casilda y Leandro. Aún le quedaban 200.000 euros. Desesperada, pensó que el estafador solo estaba escondiendo el dinero, así que transfirió el resto a una cuenta secreta y lo llamó, suplicándole que se lo devolviera. Sin embargo, el estafador vació rápidamente los últimos 200.000 euros de Ivana. Cuando fue al banco recibió la noticia. La cuenta estaba a cero. Ivana estaba en la ruina. El $500.000 de la herencia familiar se había esfumado en unos pocos meses. Al volver a su habitación se abrazó la cabeza y empezó a gritar. Sus gritos eran tan desgarradores que todo el vecindario se alarmó. Casilda corrió hacia ella, aterrorizada. Ivana, ¿qué pasa, hija? ¿Por qué gritas así? Lo he perdido todo, mamá. Los 500.000 euros. Me han engañado. El de los terrenos. No me queda nada, gritaba, golpeándose el pecho. Casilda no pudo soportar el golpe. Acababa de ver a su hijo perder 100.000 euros, y ahora su hija había perdido $500.000. El patrimonio familiar, su último orgullo, se había desvanecido. Dios mío, ¿cómo ha podido ser? Casilda se desmayó. Leandro, que yacía apático en la cama, se sobresaltó al oír los gritos de Ivana y ver a su madre desplomarse. Miró a Ivana con una furia incontenible. ¿500.000 euros? ¿Qué dices? ¿Has perdido $500.000? La herencia del abuelo. Maldita sea, has destruido a esta familia. La tragedia de Ivana no era solo la pérdida de dinero. Era el colapso de la confianza, el castigo a una codicia sin límites. Se había negado a usar ese dinero para alquilar una vivienda digna o para emprender un negocio honesto, y había optado por el atajo. En medio del caos, recibí la llamada de una antigua vecina. Me dijo que Casilda se había desmayado y la habían llevado a urgencias, y que Leandro e Ivana se estaban peleando a gritos. Escuché en silencio. Sabía que ahora tenía que centrarme en mi divorcio. La vida de Leandro y Ivana era su responsabilidad. Yo ya había abandonado ese barco que se hundía. Casilda fue llevada por los vecinos al hospital más cercano. Leandro e Ivana, después de calmarse, no se preocuparon por su madre. En su lugar, se enfrentaron el uno al otro. En la estrecha habitación, comenzaron una guerra fratricida por el poco dinero que le quedaba a Ivana. ¿Cuánto te queda? Dámelo todo, gritó Leandro, abalanzándose sobre el bolso de Ivana. ¿Qué haces? ¿Eres un ladrón? Es mi dinero, solo me quedan unos pocos euros. Tú ya perdiste 100.000, y ahora quieres robarme a mí, gritó Ivana, forcejeando. Los dos hermanos se enzarzaron, arañándose y golpeándose como animales salvajes. Leandro, ahogado por las deudas y el fracaso, había perdido la razón. Ivana, arruinada, también estaba fuera de sí. Olvidaron que eran hermanos, solo se veían con odio, culpándose mutuamente del colapso familiar. En el hospital, Casilda despertó. Una enfermera amable y de mediana edad la atendía con esmero. Tumbada, mirando el techo blanco, Casilda comenzó a reflexionar. Leandro e Ivana llegaron al hospital. No tenían dinero para pagar la factura, así que se quedaron junto a la cama, continuando su disputa con palabras venenosas. «¡Es tu culpa! Si no hubieras sido tan avariciosa y no le hubieras pedido a Aurelia los 20.000 euros, yo no tendría que haber pedido préstamos y no me habrían engañado», dijo Ivana entre lágrimas. «La culpa es tuya. Si no hubieras exigido los 20.000 y no hubieras perdido $500.000,
Mi madre no estaría aquí, replicó Leandro, sin un ápice de afecto fraternal. Casilda yacía allí, presenciando cómo sus dos hijos se destrozaban por dinero, por el fracaso, por su propia codicia. Oyó mi nombre, Aurelia, y de repente recordó la cena sencilla que yo había preparado después de un día agotador, y cómo ella e Ivana la habían despreciado. Recordó cómo yo, con mi trabajo, sostenía todos los gastos de la casa, y cómo ella me había obligado a ceder mi despacho a Ivana. Recordó el testamento injusto, donde había cambiado mi lealtad por la riqueza de su hija. Recordó mi imagen, siempre en silencio, siempre esforzándome, siempre siendo menospreciada por los tres. Se dio cuenta de que la nuera a la que siempre había considerado cruel y calculadora era, en realidad, la única persona responsable y capaz de la familia. En cambio, sus dos hijos, a quienes había amado y favorecido incondicionalmente, eran unos egoístas y avariciosos que la habían destruido a ella y a sí mismos. La revelación no llegó con una disculpa, sino con un shock terrible, la pérdida de fe en sus propios hijos. Se dio cuenta de que su amor había estado mal enfocado, que había convertido a Leandro e Ivana en seres crueles y cobardes. En la cama del hospital, Casilda ya no me culpaba. Solo yacía en silencio, observando a sus hijos discutir. Lloraba, no por el $500,000 perdido, sino por la amarga verdad. Su nuera era la leal, y sus hijos, no. Aunque yo no estaba allí, Inés, mi abogada, me lo contó todo. Al oírlo sentí una gran calma. El mayor castigo no era la pérdida de dinero, sino su propia autodestrucción. Le envié un mensaje a mi abogada. Pon todos los trámites en pausa. Quiero darles un poco de tiempo. No iba a retirar la demanda de divorcio, pero quería que todo terminara de la manera más humana posible. Quería que ellos mismos reconocieran sus errores. Sabía que su camino de arrepentimiento y redención había comenzado con su propio dolor y su propia ruina. Estaba preparada para el final humano que yo misma había deseado. Los días en el hospital fueron el periodo más tranquilo en la vida de Casilda. Fue trasladada de un abarrotado hospital público a una habitación privada y silenciosa, gracias a mis discretas gestiones. No quería que supieran que yo estaba pagando. Le pedí a Inés que lo hiciera de forma anónima, como si fuera un viejo amigo de Leandro. Leandro e Ivana seguían apareciendo por el hospital, pero no tenían dinero para cuidar de su madre adecuadamente. Ivana se pasaba el día haciendo llamadas inútiles al estafador. Leandro miraba su móvil sin cesar, buscando formas de conseguir dinero para pagar los intereses de sus deudas, con un aspecto demacrado. Cuidaban de su madre a regañadientes, quejándose constantemente del dinero y culpándose el uno al otro. Una mañana, Casilda observó cómo la enfermera, una mujer amable y de mediana edad, limpiaba con ternura a un paciente anciano en la cama de al lado. Lo hacía con delicadeza, sin una sola queja. Casilda, al verla, recordó mi imagen. Recordó cómo yo limpiaba la casa en silencio, cómo preparaba la cena después del trabajo, cómo la cuidaba cuando se sentía mal. Recordó las noches que pasé en vela trabajando para ganar un dinero extra con el que comprarle ropa nueva o vitaminas caras. Cada recuerdo, cada imagen, volvía como un torrente de agua fría sobre su orgullo. Enfermera llamó Casilda. Gracias. Me está cuidando usted muy bien. La enfermera sonrió amablemente. ¿Es mi trabajo? Señora. Pero, perdone que le diga, ¿por qué sus hijos discuten tanto? Cuidar de usted es su responsabilidad. Casilda suspiró, y las lágrimas brotaron de sus ojos. Ellos son unos hijos ingratos, me equivoqué. Los quise ciegamente, y se convirtieron en unos egoístas y avariciosos. Entonces, Casilda le contó a la enfermera mi historia. Le habló de mi esfuerzo, de la bofetada de Leandro, del desalojo y del testamento injusto que había redactado. Dijo que me había tratado como a una extraña aprovechándose de mi trabajo. Estoy tan arrepentida. Siempre pensé que mi hija era lo mejor, pero resulta que mi nuera era la que tenía valores, la que tenía responsabilidad. Ella tenía razón. Usé una falsa moral para atarla sin darle ningún derecho. La voz de Casilda se quebró. Pasó todo el día reflexionando. Se dio cuenta de que su dolor no era por la pérdida de dinero, sino por la pérdida del amor verdadero. A Leandro e Ivana no les importaba a ella, solo su dinero, y cuando el dinero desapareció, se atacaron mutuamente, sin ser capaces siquiera de pagar la factura del hospital. Esa noche, Casilda llamó a Leandro e Ivana. Basta ya, dijo. Su voz débil pero firme. No quiero oíros discutir más. Idos a casa. No necesito que me cuidéis. Quiero estar tranquila. Leandro e Ivana se quedaron perplejos. Mamá, ¿qué dices? ¿Nos odias? Preguntó Leandro. No os odio. Estoy decepcionada. Me habéis abierto los ojos.
Me habéis demostrado lo equivocada que estaba al menospreciar a Aurelia. Lo habéis perdido todo. Pero no habéis perdido dinero. Habéis perdido vuestra dignidad. Idos. Buscad un trabajo honesto y pagad vuestras deudas. Yo me las arreglaré sola. Dicho esto, se dio la vuelta, de cara a la pared. Leandro e Ivana tuvieron que marcharse. No tenían dinero ni razones para quedarse. Después de que se fueran, Casilda cogió su teléfono y con manos temblorosas llamó a una amiga en común. No se atrevía a llamarme directamente. Sabía que no se lo merecía. Elvira, soy Casilda. ¿Podrías hacerme un favor? Quiero pedirle perdón a Aurelia. Quiero decirle que me equivoqué. Quiero que sepa que estoy muy arrepentida. Casilda lloraba mientras hablaba. Esta revelación en el hospital fue el punto de inflexión, abriendo la puerta al perdón y a la humanidad. Yo, al recibir el mensaje a través de Elvira, guardé silencio. Sabía que era la disculpa más sincera que había recibido nunca. Mientras yo me centraba en mi trabajo y en el divorcio, Leandro e Ivana comenzaron a regañadientes su camino hacia el trabajo honesto. La presión de las deudas obligó a Leandro a trabajar sin descanso para pagar los intereses diarios. No pudo encontrar un trabajo de oficina, así que acabó aceptando un puesto como mozo de carga en un almacén de materiales de construcción. Me enteré por casualidad. Un día, conduciendo, lo vi cargando pesados sacos de cemento, con la espalda encorvada. El sudor le empapaba la cara, ahora curtida y cansada. Ya no quedaba nada de su apariencia de empresario exitoso. Era solo un trabajador agotado, luchando por sobrevivir. Aparqué en una esquina y lo observé un rato. No sentí satisfacción, solo lástima por un hombre que lo había perdido todo por su propia mano. Esta lección, aunque dura, era necesaria. Leandro me vio, se sobresaltó e intentó darme la espalda para ocultar su vergüenza, pero yo ya lo había visto todo. Me acerqué y dejé una botella de agua a su lado. «Bebe», Leandro dije, con voz tranquila, sin rastro de burla. Leandro me miró, su expresión era una mezcla de vergüenza, arrepentimiento y resentimiento. ¿Has venido a reírte de mí, Aurelia? No tengo tiempo para reírme de ti. Solo he venido a decirte una cosa. Me debes una disculpa, pero ya no la necesito. Solo quiero que vivas con responsabilidad, que trabajes honestamente. Por muy duro que sea, es mejor que depender de otros o engañar a la gente. Dicho esto, me di la vuelta y me fui. Ivana no lo tenía mucho mejor. Tras perder los 500.000 euros, se vio obligada a aceptar un trabajo como fregaplatos en un pequeño restaurante. Ella, que había despreciado mi comida, ahora se enfrentaba a montañas de platos grasientos y al olor a comida. Un día, fui a comer a ese restaurante con unos amigos, y la vi en la cocina, con la espalda encorvada y las manos arrugadas por el agua. Me vio y apartó la cara al instante. La vergüenza era evidente en su rostro. No di nada. Sabía que esta era la lección más dura que la vida les estaba dando. Estaban aprendiendo el valor del dinero y el esfuerzo del trabajo manual, cosas que siempre habían despreciado. Después de varios meses de trabajo duro, Leandro e Ivana empezaron a pagar pequeñas cantidades de sus deudas. Seguían viviendo en el mismo cuartucho, pero ya no discutían. Estaban más callados y empezaron a preocuparse por Casilda. Se dieron cuenta de que solo el trabajo honesto, por poco que fuera, les daba algo de paz. Su camino hacia la redención había comenzado, no con palabras, sino con sudor y lágrimas. Comprendí que su caída no era el final, sino el comienzo de una nueva vida, más humilde pero con más sentido. Casilda salió del hospital, pero no volvió inmediatamente con sus hijos. Alquiló una pequeña habitación cerca de casa de su amiga Elvira. Insistió en buscar la manera de encontrarse conmigo para pedirme perdón en persona. Elvira actuó de intermediaria. «Aurelia, tu suegra quiere verte. Está muy arrepentida. Quiere disculparse sinceramente. De verdad creo que ha cambiado», me dijo, con voz emocionada. Guardé silencio un momento. Una disculpa. Era lo que había esperado durante 10 años. Pero ahora, ya no la necesitaba. Mi corazón estaba en paz. «Elvira, entiendo a Casilda. Pero no quiero verla ahora. Me temo que mi presencia la entristecerá más. Por favor, dile que ya no estoy enfadada. Que los he perdonado a todos». Casilda, al enterarse, no paró de llorar. Sabía que mi negativa era para no verla en su estado de decadencia, para mantener un último vestigio de respeto. Finalmente, Casilda escribió una larga carta y le pidió a Elvira que me la entregara. Sentada en el tranquilo salón de mi casa, abrí la carta. La letra de Casilda era temblorosa, manchada de lágrimas. «Mi querida Aurelia, no sé por dónde empezar. Me equivoqué. Me equivoqué tanto. Fui una suegra terrible. Una madre parcial y ciega. Desprecié tu esfuerzo,
Usé tu lealtad para satisfacer el egoísmo de mis hijos. Lo siento, Aurelia. Siento la bofetada de Leandro. Siento ese testamento inhumano. Aurelia, no me guardes rencor. Ya he abierto los ojos. En el hospital, viendo a mis hijos destrozarse por dinero, me di cuenta de que la leal, la que tenía valores, eras tú. Sostuviste a esta familia y mereces ser feliz. No te pido que me perdones, solo que sepas que estoy profundamente arrepentida. Casilda e Ivana estamos en una pequeña habitación. Ivana trabaja fregando platos. Leandro carga sacos. Es duro, pero me siento más en paz. Me las arreglaré por mí misma. Vive feliz, Aurelia. Te mereces todo lo bueno. Leí la carta y por fin... Lloré. No de dolor, sino de liberación. Esa disculpa cerraba mi pasado. Le envié un mensaje a Elvira. Elvira, he recibido la carta. Ya no estoy enfadada con Casilda. He accedido a divorciarme de Leandro sin conflictos. No pediré ninguna compensación. Solo quiero mi libertad. Por favor, dile a Casilda que les deseo paz y un nuevo comienzo. Esa disculpa tardía me liberó de mi última carga emocional. Era completamente libre. Mi divorcio de Leandro se resolvió rápidamente, sin disputas. Me quedé con la casa, todos los ahorros del niño y la custodia completa. Leandro no pidió nada. Sabía que no tenía derecho a hacerlo. Solo pidió poder ver a nuestro hijo los fines de semana. Acepté. No quería venganza, solo darle la oportunidad de empezar de nuevo. Leandro, toma estos 1000 euros. Te los presto para que empieces. No tienes que devolvérmelos, considéralo mi última ayuda. A partir de ahora, vive con responsabilidad. Sé un buen padre. Aunque ya no seamos marido y mujer, le dije en el juzgado. Leandro cogió el dinero. Sus manos temblaban. Me miró. Ya no con arrogancia, sino con vergüenza y arrepentimiento. Aurelia, lo siento. Te he hecho mucho daño. Nunca olvidaré lo que has hecho por mí. Gracias. Fue su última y más sincera disculpa. Sonreí. Una sonrisa serena. Lo había soltado por completo. Después del divorcio, mi vida floreció. Me centré en mi carrera, acepté más proyectos, hice crecer la empresa. Me volví más independiente, libre y radiante que nunca. Supe que no necesitaba a un hombre para definir mi valor. En un congreso, me reencontré con Damián, un antiguo compañero de universidad, un hombre exitoso, tranquilo, y que siempre había respetado a las mujeres. Congeniamos al instante. No mostró curiosidad por mi pasado, solo le interesaba la persona que era ahora. Aurelia, eres mucho más independiente y fuerte, me dijo un día, tomando un café. Gracias, Damián, tuve que aprender a ser fuerte. La vida me ha dado lecciones muy caras. Damián sonrió amablemente. No tienes por qué ser fuerte sola, Aurelia. La fortaleza es buena, pero también necesitas un hombro en el que apoyarte. No te prometo nada, pero me gustaría ser tu compañero de viaje, sobre la base del respeto y la igualdad absolutos. Lo miré. Sus ojos eran sinceros y cálidos. No tenía prisa. Había sufrido una ruptura, y necesitaba tiempo, pero sabía que había abierto mi corazón a una relación sana, basada en el respeto, no en la carga. Empecé a disfrutar de mi libertad. Llevé a mi hijo de viaje. Compré las cosas que me gustaban. Empecé a tomar clases de piano. Había construido mi propia felicidad. El tiempo pasó y todo se asentó. En cuanto a mí, ascendí a un puesto más alto en la empresa, con unos ingresos estables y holgados. Seguí viviendo en mi querida casa, que se había convertido en un símbolo de mi independencia y mi victoria. Mi relación con Damián se desarrolló lentamente, pero con solidez, basada en el respeto mutuo. Él siempre me animó en mi carrera y respetó mi papel como madre. Mi hijo se adaptó bien y le tenía mucho cariño. Había logrado el final que yo misma había creado, independiente, libre y feliz. En cuanto a Leandro e Ivana, después de meses de lucha, Leandro encontró un trabajo estable como camionero de larga distancia. El sueldo no era alto, pero le permitía vivir. Seguía pagando sus deudas, pero había cambiado. Era más tranquilo, maduro y responsable. Visitaba a nuestro hijo con frecuencia, ya no con aires de superioridad, sino hablando de sus estudios. Noté este cambio positivo y me sentí aliviada. Ivana, tras perderlo todo, también aprendió a vivir con humildad. Ella y Casilda alquilaron una casa más pequeña y empezaron un pequeño negocio de venta online de artículos para el hogar. Ivana ya no era caprichosa, se volvió trabajadora, aprendió a administrar sus gastos y a valorar el dinero. Seguía siendo madre soltera, pero era independiente. Casilda la ayudaba a cuidar de su nieto y a gestionar los pedidos. Un año después del divorcio, me encontré con Casilda en un mercado. Parecía más envejecida, pero su mirada ya no era altiva, sino amable y arrepentida. «Aurelia, ¿cómo estás?», preguntó, con voz temblorosa. «Estoy bien, mamá. ¿Usted también está bien?», respondí con respeto.
ni distante ni cercana. Estoy bien. El negocio de Ivana va mejorando poco a poco. Ha cambiado mucho. Ahora es una mujer de bien. Aurelia. Lo siento. De nuevo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sonreí suavemente. Lo sé. Le deseo lo mejor a usted y a Ivana. Ya los he perdonado a todos. Cuídese mucho, mamá. Hablamos un rato, ya no sobre dinero, testamentos o favoritismos, sino sobre cosas cotidianas. Casilda ya no vivía conmigo, pero se había ganado el respeto de quienes la rodeaban porque había sabido arrepentirse y empezar de nuevo. Me fui, y al mirar por el retrovisor vi que Casilda seguía allí mirándome. No sentía rencor. Estaba completamente liberada. Mi vida había demostrado una cosa. Una mujer no necesita someterse para mantener un hogar tóxico. La verdadera felicidad no proviene del sacrificio ciego, sino de la independencia, el amor propio y la capacidad de forjar tu propio destino. Había perdido una familia, pero había encontrado una vida 1000 veces más radiante y significativa.